Bueno, bienvenidos a otro programa de Control Comics. Hoy tenemos un programa bastante especial. Bueno, hola Pablo, ¿cómo estás primero? ¿Cómo va a verle? ¿Todo A bien? Atos no lo saludamos precisamente porque no está. Pero para reemplazarlo de alguna manera, aunque sea por el programa de hoy, tenemos un invitado especial que es Lea Caballero. ¿Cómo estás, Lea? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿Cómo va, Lea? gracias por venir, antes que nada. Gracias por reemplazar al otro muchacho. No soy tan joven, no soy tan joven como él, pero bueno, espero que Tal sirva. cual, tal cual. Bueno, igual ya había pasado una vez, yo no pude estar, estaba de viaje y me reemplazó Rodrigo Canesa también como invitado. Y ese programa ellos lo, como que más que discutir solamente el trabajo de Rodrigo, como que lo centraron todo muy alrededor del tema del guión, ¿no? ¿No, Pablo? Sí, 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 aprovechamos, hicimos un capítulo temático de guión. Y hoy va Claro. a ser una cosa más o menos parecida. Claro, bueno, lo interesante de tener a Lea en particular es que, bueno, Lea es un mangaka argentino que trabaja sobre todo dentro del género o del rango shonen para jóvenes lectores. Y cuando lo sugerimos precisamente fue precisamente porque no hay mucha gente que se dedique tan puntualmente a ese género en particular dentro del manga, que al mismo tiempo es un género que todos consumimos, ya sea de chicos o ya sea también de grandes, pero sin, ¿cómo decirlo? Sin pensar que es un género en puntual, ¿no? Es como que uno conoce cosas y lee cosas y no se detiene tanto a pensar que pertenecen a ese rango etario, por así decirlo, ¿no? Eh, Sí, lo que pasa es que también en una época acá, bueno, lo hablábamos recién como afuera del aire, ¿no? Que eh, nosotros arrancamos mirando anime y el anime principalmente acá se pasaba por el Magic, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Y se pasaba principalmente shonen, pero lo que no era shonen lo recortaban y lo censuraban todo como para que pareciera shonen igual. Y es medio esa la onda que nos terminó definiendo, sí, por lo porque menos lo que en estaba fuera del Estados Unidos. shonen, lo que estaba fuera del shonen era lo que salía en el canal ISAT, ¿no? Los argentinos que seguramente se acuerdan que salía tarde de noche, salía Cowboy Vivo o salían las películas de Ghost in the Shell, ¿no? Aquí incluso Claro. en esos Claro. horarios, que son precisamente los horarios en los que se pasa anime para adultos en Japón también, ¿no? Y después uno ya de grande va descubriendo que incluso en esa época lo que uno tenía acceso para ver era ínfimo comparado con la gran oferta de cosas que había, ¿no? Sí, y Yo eso va a pasar siempre. creo que uno... Incluso, Perdón, decime. perdón, No, decime. eh, sí, que incluso esta época, a pesar de que esté internet y que uno pueda bajarse o mirar por stream todo lo que quieras, la realidad es que nunca vas a llegar a ver ni un décimo de lo que hay, no hay manera. Claro. Claro. Ah, Sí, yo lo que más noto la diferencia principal es que esa cosa de que esperábamos hasta un momento y después empezaban a repetir los capítulos y el desfasaje entre que había sido sí, estrenado en claro. Japón, que pasaran, o sea, es una locura. Dragon Ball se había estrenado en 1984, Sí. 86, creo, la serie en Japón, y acá llegó como en el 90 y pico. Esos desfasajes temporales ya creo que no pasan prácticamente nada No solo hoy. eso, sino cuando llegabas a un punto culmine de la serie, digamos, y de repente el canal, no sé si no había comprado la licencia lo que faltaba, o para estirarlo un toque más, volvía a empezar desde el principio, Claro. o desde unos cuantos episodios antes, y literalmente yo me acuerdo, me agarraba de los pelos y me daba una bronca de patear la televisión. No puede ser que justo antes de que se resuelva, qué sé yo, de una pelea de Goku contra Freezer, me lo mandes para atrás al torneo de las artes marciales, ¿entendés? No Bueno, podés hacer eso. pasaba en Los Caballeros del Zodíaco, Sí, creo que en la casa de Leo se clavaba siempre, y a mitad de la pelea. Y vos estabas, y creo que además era, el capítulo terminaba con un ataque que recibía Seiya, creo, y no sabía si había muerto o qué. Y vos empezabas a ver el capítulo siguiente y empezaba a contarte cuando la leyenda de los caballeros, qué sé yo, y arrancaba de cero otra vez. Y así. Y muchas veces. bueno, como podrán ver, Ese era un clásico. como podrán oír los oyentes, ya nos metimos, nos zambullimos de Pues cabeza sí. en la nostalgia ochentera y noventera a full, pero es que precisamente por eso también quería que venga Lea, porque creo que los que hacemos manga particular, en el cómic en general, pero digo, en particular los que hacemos manga de nuestra generación,
hay un gran elemento de nostalgia detrás de lo que uno hace, y que yo esto lo he dicho varias veces, que no sé hasta qué punto uno decide hacer manga, sino que es como, ya es algo que uno incorporó de forma natural, ¿no? Dentro del bagaje. Eh, Sí, sí, yo estoy con vos ahí. No creo que sea una cuestión de decisión. Tiene que ver con, de la misma manera que por ahí otros autores de otras épocas tampoco decidían lo que hacían, sino que simplemente uno se ve influenciado por lo que está pasando. En el manga, y si hablamos de Japón directamente, pasa constantemente. O sea, ellos mismos todo el tiempo están referenciando a autores que vinieron antes. La única diferencia con nosotros es que nosotros, por ahí, al gustarnos el manga, no tenemos autores a los cuales referenciar que sean de nuestro lugar, por así decirlo. O sea, yo tengo muchas más referencias de autores japoneses que Claro. de autores, qué sé yo, occidentales. Y los japoneses no, qué sé yo, vos lees Naruto y los primeros capítulos son una copia de Hunter x Hunter, y lees Bleach y la estructura narrativa es Los Caballeros del Zodíaco, y así podés rastrear para atrás, tipo Gantz. Hiroshi Oku mismo dice que él es fanático de un montón de series y que el final está robado de una serie vieja que él veía cuando era chiquito. O sea, funciona de esa manera. El cómic, lo decía Jack Kirby, digamos, es construir sobre lo que construyeron los demás. bueno, pues sí, ahí está, ahí aparece, ¿no? Yo eso lo denomino tradición, ¿no? Que por eso yo siempre digo que el manga es una tradición, y siempre lo comparo con un arte marcial, ¿no? Es decir, nadie inventa nada, sino que uno simplemente se mete dentro de esa corriente y la corriente misma te va llevando, como vos decís, en una especie de ciclo de referencias que se va licuando todo el tiempo, y se va elaborando eso medio sobre la marcha, ¿no? Al contrario de No, lo y que, al contrario de lo que pasa por ahí con alguien que recién eh, llega al cómic, de epa, forma occidental. Y bueno, en el cómic occidental, por ahí alguien que recién le toca entrar ya de grande, está como más, hay como una distancia mayor, me parece, entre el material que uno consume y el material que uno hace, ¿no? Eso Sí, se nota mucho en la gente que sobre todo que entra de otros palos, ¿no? Que viene del palo de ilustración o el palo de la pintura, ¿no? Este, y hay como una distancia que incluso puede ser una distancia interesante a nivel crítico, ¿no? Como autor. Es decir, uno es más consciente de lo que está consumiendo y mirando, y de lo que está haciendo, que cuando uno se mete a hacerlo así, como acabo de decir, como entrar en una corriente que te va llevando, ¿no? ¿Vos, Pablo, querías acotar algo? sí, no, que yo creo que es como vos decís también, creo que uno entró a, a lo que es el manga y el modo de narrar japonés y todo eso, a veces en un punto de su vida en que no era muy consciente de esas reglas, pero hay cosas que te quedaron, y después uno hace medio un proceso de que aprende y desarma un montón de cosas, e incluso se mira otros estilos de cómic y eso como ya cuando uno estudia, y después también uno empieza como no sé si desaprender, pero a jugar de nuevo, y ahí emerge de nuevo, me parece, eh, esa base que quedó de ese momento como tan primitivo, digamos. No sé si a ustedes les pasó un poco así. También sé que un poco a vos, Berleac, lo has contado, fue como un poco así, como volver a un cauce natural, digamos, en su momento. Sí, yo lo divido en dos partes, o sea, ¿cómo decirlo? Eh, Al principio, cuando yo empecé a hacer manga, digamos, ya de adulto, al principio había mucho de voluntad deconstructiva, digamos, de lo que era el lenguaje del manga, ¿no? Y de incorporarlo. Un poco como desarmar un reloj para entender los engranajes, ¿no? Pero fíjate cómo es que transcurrido el tiempo y ya habiendo hecho unas cuantas obras, ya en esa forma, digamos, esa pulsión, como digo, de constructiva, de entender, ¿no? El lenguaje fue cediendo lugar a algo que tiene que ver más con encontrar lo que es la esencia, digamos, de lo que es el manga, que es algo mucho más difícil de definir, y que por supuesto no se puede construir porque por definición, cuando hablas de algo esencial o natural, es algo que está en el centro, ya es un paso que ya no se puede dar. No sé si es claro
lo que acabo de decir. Por ahí a lo que voy es que al principio me ocupaba más del constructo de lo que es el manga en cuanto a forma, y ahora me interesa mucho más lo que es la esencia, aquello que no se puede construir, sino que simplemente es dentro del manga, que para mí es un misterio y es, en última instancia es lo que me sí, me genera como esa sensación de misterio y de querer tener acceso a eso sabiendo que es muy difícil, ¿no? Y que se consigue solamente con la práctica, ya no hay nada que entender, a eso me refiero. Eh, Claro. Sí, porque, práctica, lectura, todas esas cosas son... y por ahí lo bueno es que nosotros no lo hacemos desde una perspectiva de, che, lo quiero saber ya, porque después cuando te das cuenta que son por ahí 10, 15, 20 años de hacer lo mismo y leer lo mismo, menos mal que no era consciente en ese momento, porque si no... claro, Claro, sí este, es cierto. digo, pero bueno, a ver, lo que sí podemos coincidir es que hay algo en esta forma del cómic que nos enganchó, digamos, de movida de chicos, ¿no? Y que al día de hoy todavía se mantiene. Entonces, ese es el misterio para mí, digo, ¿en qué consiste eso, no? Este, hay algo que el Y, manga tiene que otras formas de cómic no tienen, y descifrar ese misterio para mí es lo más interesante por ahí. Descifrarlo Mirá, mediante yo la práctica. si querés te digo, yo creo que por lo menos en mi caso, no puedo hablar por el resto, pero en mi caso y por qué me gusta tanto el shonen y quizás no otras cosas tanto, yo lo tengo bastante claro. Para mí el manga es o sea, es una industria, ¿no? Que es lo que no tenemos nosotros, por ejemplo, acá en Argentina. Vos tenés como autores que están trabajando, deslomándose para hacer obras que leen millones de personas, pero a la vez son obras de autor dentro del marco este que ellos tienen de, bueno, arreglar todo con un editor y todas las cosas que tienen que ver con la editorial, que sí son muy fuertes, están muy presentes, pero aún así es una obra de autor, ¿no? No hay otra persona que pueda hacer One Piece que no sea Ichiro Oda, no sé si entiende lo que digo. Sí, sí, claro, Eh, Batman es un personaje, cada rato viene un autor diferente y lo interpreta a su manera, sí. pero One Piece no hay otra persona que pueda venir y hacerlo. Entonces, yo la veo como un caso excepcional en donde tenés obras de autor hechas para un público mainstream, y eso lo que quiere decir es que lo que le llega al lector o al público, al que mira el anime, lee el manga, es una obra que tiene mucho, mucho corazón, mucho de su propio autor, y que no te pasa con el resto de las cosas, por lo menos sí te puede pasar con una, qué sé yo, con una novela gráfica europea o con una novela gráfica indie yankee, pero es muy raro verlo en el mainstream. Por eso es que por ahí una obra indie de Estados Unidos pega con, no sé, 100.000 lectores como mucho, y el manga le llega a millones y millones en todo el mundo. Bueno, es que tiene en esta forma de lo que acabas de vos de describir, el hecho de que esté hecho, como decís, como por una persona, etcétera, es como que está acorazado contra cualquier tipo de tergiversación póstuma de la obra. Porque eso se nota eh, sobre todo las adaptaciones occidentales de manga, ¿no? Sobre todo a live action en Hollywood. No sé, cuando ves Ghost in the Shell, por ejemplo, eh, ¿no? Me refiero a la versión occidental de Scarlett Johansson, ¿no? O bueno, ahora sé que quieren hacer algo con Akira también, pero digo, para mí esa manera de encarar la obra está condenada a fracaso precisamente por lo que vos acabas de decir, que tiene tanta impronta del autor que está acorazado contra una visión externa. En cambio, los personajes del mainstream norteamericano están elaborados precisamente para lo contrario, para que pueda entrar y salir gente todo el tiempo y jugar con eso también, ¿no? Y como claro, reescribir los personajes, que de repente Batman ya no es tanto esto, pero sino más también esto, Superman se muere, etcétera, ¿no? Claro, y a la vez eso es buenísimo también, porque uno siempre piensa en como autor y como autor autogestivo, ¿no? Y vos decís, pero mirá si Batman se hubiera quedado simplemente en que lo hiciera Bob Kane, por poner un ejemplo, junto con Bill Finger, y no hubiera pasado nunca que lo agarre, qué sé yo, Sí, Frank Miller. Frank Miller claro, y hacer el Caballero Oscuro. Entonces vos decís, hasta un cierto punto está buenísimo, ambas cosas están buenísimas. Lo que pasa es que cada una se da en un marco muy distinto. Y en el claro. marco en donde una es fructífera como el manga, no puede funcionar la otra y viceversa. Este, Sí, y algo que a mí me pasa que yo, a medida que fui tomando en contacto más
con cómo trabajan los autores y cómo abordan su obra, ahí te das cuenta que algo que distingue mucho al manga también es que cada obra es casi un camino para un autor. Y de hecho a veces abarcan, nada, décadas de su vida. Hay como, hay algo como esta filosofía del trabajo japonés que se filtra mucho en el modo de trabajo y que hace que no se pueda dividir tanto el contenido, el modo de trabajo y la identidad del autor. Es casi como que van muy, muy, muy de la mano. O sea, yo lo veo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo con sus altibajos el trabajo de Takehiko Inoue. Y en cada una de las obras vos ves que el tipo emprendió como un camino de explorar algo y lo llevó hasta el extremo. Que bueno, eso también es muy japonés, esta cosa incluso que vemos en los shonen de querer desafiar y competir al otro, pero sin, a veces, no con enojo, sino como una cuestión de sana competencia. Vos lo ves hablar la otra vez que veía una entrevista, creo que el de Monster, se me fue el nombre ahora, mirá. Urasawa. Urasawa. Urasawa decía que admiraba eh, a otro autor, que ahora no recuerdo, estoy mal con los nombres hoy, y decía, pero a la vez lo quería derrotar, él quería suplantarlo en la revista o ganarle en popularidad. Entonces vos te das cuenta que lo que hablan y cómo cuentan las historias también es cómo viven ellos su profesión, su trabajo, su camino, digamos. Y eso para mí eso se siente. Hablando bueno, de carrera y de profesión, para los que no conozcan a Lea Caballero, podríamos hacer un breve repaso también de lo que ha hecho. Yo, lo primero que, yo viviendo en el extranjero, ¿no? Lo primero mi puerta de entrada, digamos, para lo que, para lo que venía haciendo Lea era a través precisamente de un proyecto colectivo que era Purple Comics, que en realidad es su propia editorial, pero yo me refiero en puntual a la revista, ¿no? Que además también me pareció algo muy, muy extraño y muy arriesgado querer hacer en su momento, que era una revista de manga para jóvenes lectores. En Argentina era muy extraño y muy... ¿Viste cuando estás del otro lado de un vidrio y querés que al otro le vaya bien, pero pero no sabes cómo, ni siquiera te animás a ser optimista, ¿viste? Es como, querés que le vaya bien, pero querés que le vaya bien, pero no te animás a mojarte mucho tampoco en cuanto a las expectativas, es una cosa rara. Pero después me entero de que vos ya venías trabajando de antes con títulos unitarios, ¿no? De un fanzine al principio, que después, bueno, alcanzó en formato libro. Por ahí estaría bueno que nos cuentes eso, ¿no? De cómo empezaste a publicar. No te vamos a preguntar si dibujabas de chiquito esas pavadas que les preguntan a todo el mundo, pero sí que nos interesa por ahí tu historia de publicaciones, precisamente para que los lectores que quieran conocer tengan para dónde agarrar, ¿no? Mira, te cuento, a mí lo que me pasaba es lo siguiente, yo empecé a hacer shonen como un webcómic y medio como sin tener mucha idea de cómo se hace un webcómic o cómo se hacen un montón de las cosas de la vida. Simplemente vi que podía armarme un blog y subir historietas y lo hice. Y lo publicaba todas las semanas, algo así. La temática, obviamente, ya el título se escribe Yonen, o sea, es una parodia al género shonen. Sí, Y que al mismo tiempo tiene mucho de argentino porque la Y se pronuncia como Y, entonces es claro, como un shonen Claro, con mucho de argentino también ya desde el nombre. claro. ¿Esto en qué año tal estamos cual, hablando? eso es el 2011. No, Y es una cuestión temática, o sea, la historieta, básicamente, ya que nombraron a Inoue, es como hacer Slam Dunk, pero ¿qué pasaría si en vez de partidos de básquet hay peleas? Pero es lo mismo. Mucha comedia, mucho de lo que es la vida estudiantil, de por ahí pibe que está enamorado de otra piba y pasan cosas y se pelean y hay malentendidos, pero el pibe quiere qué sé yo, impresionarla, por así decirlo, entonces se mete a pelear, pero no sabe y esto, pelear, es muy parecido al... originalmente el escenario vos te lo planteabas como que la historia transcurra en un lugar, digamos, medio como tirando a lo neutro, o querías que sea bien en Argentina, o cómo lo manejabas eso.
No, el concepto nace de que sea en Argentina. Para mí es fundamental entender que el manga funciona porque transcurre en Japón y a los japoneses nunca se les cruzó por la cabeza decir, vamos a hacerlo distinto para que le guste a todo el mundo. Simplemente el mundo está fascinado con Japón y abraza que el manga transcurra en Japón y sea tan nacional, por así decirlo. Entonces, esa es una de las claves de por qué funciona también para mí. Y no me imagino haciendo yo una historieta, a menos que tenga conocimiento de causa, que transcurra en otro lado de donde yo vivo. Eh, De, de Tiene hecho, que ver. yo acá tengo el tomo entre mis manos y solamente para recordar, yo me acuerdo haber leído los fanzines en su momento, la historia transita por el colegio Fernando Fader en Capital, hay una batalla en el obelisco y transcurren por los fichines de Lavalle, o sea, está muy bien situada, digamos, en lugares como muy reconocibles, lo cual si estás trabajando con un entorno de chicos jóvenes que van al colegio y todo eso, todos esos guiños funcionan muchísimo para que se sumerjan. Sí, o sea, yo siempre pienso en el público y a la vez pienso en qué sería copado leer. Y la idea base era, che, mirá si vos también vas a la escuela y justo vas a esta escuela y decís, mirá, los personajes van a la misma escuela que yo. Después, por el lado más responsable, pienso que hoy en día mirándolo más de grande, digo, qué cagada, porque yo los hago pelearse, cagarse a trompadas, dicen un montón de groserías y por ahí a la escuela no le va a gustar mucho. Entonces, por ahí mi pensamiento es medio retrógrado, pero a lo que voy es que hoy en día lo pensaría dos veces, pero en ese momento era lo suficientemente joven para no pensarlo Claro, y la hice la historieta, la publiqué en un blog y después cuando tuve la oportunidad me compré una de esas impresoras de chorra tinta, las comunes, le puse los cartuchos continuos en casa, como la historieta era en color, y la imprimí en casa, que era la única manera de poder hacerlo de manera económica y que se pueda vender, ¿no? A un precio razonable. Se dio la oportunidad de que a la vez de que yo creé Shonen, nació lo que es el evento Dibujados y yo pude estar desde la primera edición vendiendo las historietas ahí. Entonces es como que el crecimiento de ese evento y que cada vez tuviera más gente, tanto vendedores como asistentes, y la idea mía de que yo tenía que seguir haciéndolo, no importara qué le pasara a mi vida, y sacar capítulo tras otro capítulo tras otro capítulo, hizo que lo pudiera terminar y que siempre tuviera un lugar a donde presentarlo y acercárselo al público, más allá del público que lo podía llegar a leer o no en internet, que en esa época era muy proto lo que tenemos ahora de las redes sociales, estaban recién arrancando, claro. o por lo menos popularizándose acá. Entonces yo hacía una página, la subía a Facebook, etiquetaba a todo el mundo y que la viera, cosa que hoy en día está re mal visto. Pero de hecho me parece que está mal visto usar Facebook ya de por sí. Pero en ese momento funcionaba y había conseguido bastante público. Después cuando la terminé, cuando termino Shonen, todo esto haciéndolo yo solo en mi casa, sin ayuda de nadie, cuando la terminé, resulta que se me había roto la impresora y no había manera porque era muy malo con las finanzas, entonces no había manera de seguir, de comprar una nueva impresora y seguir. Y lo agarró una editorial chiquita que estaba ahí dando vueltas por el ambiente, que se llamaba, ya desaparecieron, pero se llamaba Mind Your Own. Ellos también quisieron publicarlo, publicaron los primeros números, pero les costó mucho seguir por cuestiones económicas y cuestiones de burocracia. Entonces, como que quedó huérfana y nunca por publicarse entera. Y los derechos habían quedado medio raros porque los tenía ahora esta editorial y yo no podía seguir publicándolo raro, ¿no? Todo raro. Y es eso Sí, lo que Mm. motiva que ese libro no salga, que esa primera versión de Shonen no salga, por una cuestión de que yo no sabía qué hacer con eso. Y ahí es cuando hago Purple Books, la editorial formal mía, y el proyecto de Purple Comics de publicar una especie de mini Shonen Jump en la web, donde cada autor, éramos 5 o 6 autores diferentes, no recuerdo bien ahora, y cada uno publicaba un día a la semana una página de su historieta, y el chiste era que fuera como que después se recopilara en fanzincitos, en revistitas, y que fuera como una Shonen Jump. El tema, como vos decías, Ciro, es que eso era imposible que le vaya bien, y nos recostó conseguir un público. más así. Bueno, esa era otra de las preguntas.
Bueno, eso también te iba a preguntar sobre tu trabajo en puntual, pero bueno, ahora que mencionás la cuestión de la antología, esto de armarse el público y todo lo demás, porque en mi caso puntual, no sé si es básicamente suerte o por ahí que arrastraba algunos lectores de que ya tenía de antes o qué, pero digamos en Argentina por suerte pude encontrar espacios donde publicar lo que hago ahora, me refiero a lo que hago ahora ya dentro del manga, pero digo vos por ahí que vos de hecho vos viviste siempre en Argentina, entonces por ahí tenía que ver más con ir este, ganando lectores más de a poco y moverte por ahí en entornos que no son por los cuales suele transitar el manga tampoco, ¿no? Me hablabas de dibujados, ¿no? Entonces Claro, quería preguntarte, digamos, si pero hubo dificultades o al contrario, o cómo fue. mirá, vos mencionabas esto de que por qué estoy yo acá hablando de manga, ponele, o de shonen, que es un género no muy explorado, y a mí me parece fundamental esto de que sea un terreno tan fértil, porque resulta que yo me pongo a hacer shonen y no se me ocurre mucha más gente que lo esté haciendo. Entonces, a donde sea que vos vayas a llevar tus libros, vas a ser como una especie de novedad. Claro. Te puede pasar todo lo contrario, que seas como el bicho raro y de dónde salió, o te puede pasar que no tengas ningún tipo de, si lo querés llamar de alguna manera, a lo Urasawa competencia. Es como, mirá, soy yo, y si querés leer algo como esto, soy yo y nadie más. Bueno, ojo, pero al mismo tiempo Eh, sí que hay gente que trabaja, digamos, que hace manga en Argentina, segurísimo, pero claro, también se mueven otros círculos que tienen que ver más con convenciones, ¿no? Propias del manga, del anime. No sé, Sí, no, no, pero igual, pienso en yo gente creo que ahí como, también, pienso en yo creo gente que ahí como también, Mako Fufu o esta otra chica, ¿cómo se llama? Gente así, ¿no? Chicas sobre todo, ¿no? Que no, hay un montón de gente, perdón, hay un montón de gente, pero yo me refería más al momento ese, estamos hablando del año 2011, ¿no? sí. claro, Eh, Porque ya casi pasaron, o sea, ya pasaron 8 años, casi, dentro de poco van a ser 10, y cambió muchísimo el aspecto. Hoy en día hay un montón de autores que sí hacen manga, que se están tirando para ese lado. Me parece que somos la primera generación fuerte, porque ha habido otros autores antes, por ejemplo, te puedo mencionar, qué sé yo, de los que son mucho mayores que nosotros, estaba Walter, Sí. después está, bueno, Agustín Graham Nakamura, digamos, hay autores, pero son aislados los casos. Tipo, algún autor que quería hacer manga y nunca cambió el estilo. Después están los autores que hacían manga y cambiaron el estilo porque eso, hacer manga, sobre todo en el año 2008, 2007, 2009, 2010, no te iba a abrir las puertas en ningún tipo de editorial grande, chica, mediana, nada. claro. Ibrea había tratado de publicar autores que hacían manga, tipo Patricia Leonardo, Gabriel Luque, había tratado de publicar a este chico, a Sergio Coronel, que es muy bueno, y todos fracasaron, nunca vendió nada de eso. Por ahí no era el momento, por ahí no eran los autores, por ahí no era el tipo de obra, pero nunca rindió sus frutos. Entonces, la única puerta a la que uno podía ir a golpear, que era la de Ibrea, si vos decís una editorial que publique manga, estaba completamente cerrada. Y lo mío fue, bueno, loco, me hago mi propia editorial. A veces, no solo por el tema de que no haya otra editorial que te quiera publicar, sino también porque vos decís, quizá mi nivel no está todavía como para ir a golpear alguna puerta y voy a despuntar el vicio y a sacarme, qué sé yo, sacarme las malas páginas que hay que hacer hasta que te empiezan a salir las buenas, publicándome yo mismo. Bueno, sí, Hoy en día es diferente. no, Sí, yo eso creo sí, que también igual viéndolo de afuera también hay un mérito que está también en esto que vos decías antes y que un poco vos mencionaste, ¿verdad? Lo de la esencia. Ha habido también, por la misma época, había también otros fanzines con temática manga, pero esto de entender que no hace falta que pase en Japón, que no hace falta que los personajes tengan nombres japoneses, que no hay que quedarse nada más en replicar una iconografía o un folclore o eso, sino que eh, eso tiene que dialogar con algo más inmediato para el lector también. Sí, tal Eh, cual, sí, 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 eso, tal cual, eso me porque parece que ¿sabes? ahí donde también la pegaste para que, digamos, para que sobresaltase, digamos, y se crease como un público que empezó a seguir tu laburo en ese momento. Es que si no es maquillaje el manga, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, yo veo algunos trabajos que para mí no son nada manga y están hechos o están dibujados con la estética del manga.
y digo, esto no, de manga no tiene nada, es simplemente que la persona que lo hace qué sé yo, se crió con el manga, entonces es esa su manera de dibujar. Me parece, Claro. no soy yo Bueno, quien para decir qué es y qué no es, pero digo, desde mi apreciación personal. sí, también está el error a veces de que el manga es un estilo de dibujo. Sí, Hay, bueno, ni hablar, sí, ni hablar. Absolutamente. Sí. Bueno, es que eso también es... pero al mismo tiempo acá yo quería hacer una breve este, intervención porque me quedaba pensando, digo, a ver, algo tuvo que pasar, ¿no? Para que porque vos estabas diciendo, Lea, de que gente que es muy buena, ¿no? Como en el caso de Gabriel Luque, ¿no? Este, no me acuerdo el nombre de esta otra chica que quiero mencionar. Mencioné a esta chica Mako Fufu, que ella viene trabajando hace muchos años también, pero la otra Y, chica, ¿cómo se llama la otra chica? Una de pelo castaño con rulos. Eh, bueno, me olvidé. Este, pero digo, eh, quizá lo que hacía falta que cambie un poco también era que de alguna manera se legitime un poco también el manga en general, ¿no? Que deje de ser una cosa tan considerada tan por para fuera, niños. no, no solo para niños, sino también por fuera de lo que es la identidad del cómic nacional, ¿no? Y eso ya genera, no te digo que va a generar antagonismos o gente que esté en contra, que también las hay, ¿no? Hay gente que es por ideología prácticamente es anti-manga, pero digo, va a generar una distancia, el manga, que un argentino haga manga va a generar una distancia respecto de lo que se acostumbra a ver y a leer, que claro, esa distancia para acortarla entre el lector y el creador hay que trabajar mucho como para legitimar el manga en general, ¿no? Este, ya de por sí Sí, la, yo creo que ya de por sí la también. historieta siempre tuvo ese hándicap, ¿no? De que hubo que legitimar la historieta como forma de lectura, etcétera, pero digo, encima que la historieta en general tiene ese hándicap, encima dentro de la historieta el manga en particular tiene ese doble hándicap, por así decirlo. Por ahí digo, Tal cual, tal por cual. ahí hacía falta que pase el tiempo, que se legitime un poco más esa manera de hacer cómics y gracias a esto sí que aparezca gente que se sumerja más, más allá de la estética, como decías vos, o lo que decía Pablo de que el manga es solamente una forma de dibujar, ¿no? Por Es que lo que ejemplo... sucede, se dan varias cosas. Sí, decime. No, no, perdón, adelante. O sea, se dan varias cosas. En primer lugar, hace 20 años que tenemos a Ibrea publicando manga acá, y eso termina formando a toda una nuevas y nuevas generaciones de lectores. Se da la democratización de Internet en el sentido de que ya cualquiera puede ver casi cualquier cosa a costa de la piratería y cada uno tendrá sus opiniones en cuanto a la piratería, pero eso abre el paraguas a que la gente busque su propio contenido. Ya no es que te llega solamente lo que pasan por la tele, sino que vos mismo podés decir, bueno, esto me gusta o le gustan mis amigos, voy a ver qué onda. Y ahora tenemos un público que quiere consumir ese tipo de cosas. Entonces, y ya viene pasando hace mucho tiempo, y el manga toma un público que el cómic americano no toma, que la historieta en general más adulta y más de museo no toma, que es el público adolescente, que es el público que a mí me interesa, ¿no? Ahí Los está. niños y los adolescentes. Bueno, vos Entonces, acabas de decir algo muy interesante, que es que esto yo ya lo había oído antes de otro amigo. Este, y esto por ahí que voy a decir va a sonar un poco, no sé, controversial, pero digo, para mí, fíjate cómo es, porque quizá para que se legitime eh, otras maneras de contar, ¿no? Dentro de lo que es la historieta, hizo falta, por así decirlo, eh, mm, o más que hizo falta, es como decirlo, ocurrió incluso a través de una jugarreta que quiso hacer Fierro, que últimamente nos terminó ayudando, ¿no? Que fue poner una etiqueta de lo que es el cómic nacional, ¿no? Ponerlo como un rótulo y una especie de marco de referencia de lo que es la historieta argentina, y que las otras expresiones, se definan precisamente en contraposición a eso. Claro. Este, y el amigo este que yo hablaba es un muchacho norteamericano, Ben Marcus se llama, no sé si lo conoces, Lea. Y que hace manga también. Y charlando con él me decía que él de chico, para él, manga era, no es que el manga era japonés, sino que manga era lo que no era yankee.
Entonces, Claro, para él lo que tenía interesante era precisamente que no tenía nada que ver con lo que se producía en Estados Unidos. Y creo que mucha gente también se habrá acercado al manga últimamente precisamente porque está bien, si la historieta argentina es esto, que está entre esta tapa y esta contratapa con propaganda kirchnerista, entonces lo que está por fuera de eso es lo que voy a ir a buscar, ¿no? Y de repente sí se encuentran con cosas como qué sé yo, como lo que publica Y Comics, ponele, ¿no? Por un lado, o las chicas de Piñas, ¿no? Muriel Bellini, Power Paola, todo eso, pero claro, también tenés propuestas como el manga que sirve para que la gente que no le interesa la historieta argentina con mayúsculas tenga ese colchoncito donde caer, ¿me explico? Sí, yo creo que otra cosa además también tiene que ver con algo del lenguaje del manga, que, que varios autores lo han ido incorporando con el tiempo, en el caso también como el de Lea, que es esto que a veces no sé si eh, por ahí en el cómic más clásico nacional no se le ha prestado tanta atención durante mucho tiempo, que es esta cuestión de que los personajes principales te involucres mucho con ellos y de manera emocional. Yo creo que muchas veces se presta mucha atención, o sea, tenemos como una tradición de que las historias estén muy bien construidas, muy bien presentadas, digamos, pero a veces los personajes le falta, digamos, le faltan ese gancho, Depende, esa emoción, pero o a la estructura para depende, plantearla. pero depende a qué te referís, ¿no? Yo creo que Columba logró eso, ¿eh? Sí, sí, Esa sí, fidelización con el personaje, digamos, ¿no? Que es una cosa extraña, porque tiene, por un lado, esa fidelización del lector para con el personaje, pensándonos prácticamente en casi todas las creaciones de Robin Wood, que llevaban por nombre, el título de historieta era precisamente el nombre del personaje, ¿no? Con Lipurro claro, Gallo, bueno, gente así. Y que al mismo tiempo tiene esa cosa del cómic yankee que mencionaba Lea antes, que era que iban cambiando iban cambiando los dibujantes, por ejemplo, pero el personaje era el mismo, y con lo que uno se casaba como lector era con el personaje, precisamente. claro, Este, creo que Columba, no tanto Scorpio ya iba más por un lado que tiene que ver más con lo que otro que acabas de mencionar vos, ¿no? De que claro. pero en el caso de Columba, yo creo que sí que lo tenía. Pero fíjate cómo es, porque ahora que lo mencionás, si me pongo a pensar yo, a mí lo que me interesa del cómic argentino es como que me interesa por ahí lo que es Columba y después me salteo toda esa parte del medio que vos acabas de decir, y recién ahora me empiezo a interesar en propuestas más nuevas, ¿no? Que van saliendo. Pero es como que quedó ese bache en el medio que se genera esto que acabas de describir vos, esa cosa de que se cierra el libro y ahí se terminó, ¿no? Claro. Sí, o que por ahí también, como vos decís, no sé, esa figura, digamos, con la que el lector se identificaba, en su momento no se actualizó, sino que se continuó, digamos, eso para los lectores que habían crecido Claro. con eso, pero dejando medio huérfano a esas otras generaciones que vinieron después. Sí, es sí. exactamente lo que pasa con el cómic americano. Claro, Este, por eso tiene ese doble filo de la cuestión de ir reemplazando visiones de autor por autores nuevos y despegarse de lo que es la identidad del personaje. Tiene muchas posibilidades para jugar, pero tiene también esos riesgos, ¿no? Y después, bueno, también hay casos muy puntuales de gente que intenta hacer eso sin conseguirlo por esto o lo otro, ¿no? Se me ocurre ahora, me viene a la mente el caso de Ignacio Minaberri, que Dora es una fantástica historieta, pero me parece que precisamente le falla el lado emocional como para poder conectar con el personaje de Dora y realmente interesarse en lo que va transcurriendo. Lo más interesante que tiene Minaberri, me parece, en Dora es el mundo que él muestra y ciertas ideas por ahí adentro, pero el personaje en sí no te hace una exigencia emocional, ¿no? Como ocurre en el caso del manga, ¿no? Eso Por claro, eso digo que el manga para mí tiene como más corazón, es como tripa, si lo querés, como lo quieras llamar. sí, O sea, el autor de manga no es un autor culto, no te va a estar tratando de contar, ay, obviamente, no quiero decir que no, pero en general son autores que empiezan a trabajar desde muy chiquitos, son autores que no tienen un bagaje, tipo, no es que te dicen, no, bueno, fui a la universidad y después me gradué y después me hice mangaka, porque ser mangaka es como medio ser un paria en Japón, por lo menos hasta hace un tiempo. Es muy sabido
que es tipo medio la vergüenza de la sociedad era ser mangaka, porque es un trabajo que te arriesgás a que te mueras de hambre, no le servís mucho a la sociedad siendo un mangaka, y en Japón servirle a la sociedad es re importante. Es como que no, no son autores con un súper bagaje cultural, arrancan desde chicos, después se convierten en referentes, pero va por otro lado la idea de las historietas que hacen. Ellos tienen en claro que es entretenimiento y tienen en claro que es resaltar valores, por lo menos desde el shonen, ¿no? Valores básicos y valores morales en las ideas de sus héroes y todo, pero por suerte para mí carece de esa bajada de línea intelectualoide que tiene o quiere, pretende tener cierto tipo de historieta de otros lados, incluyo a varios de acá de Argentina, y con eso logra conectar con un montón de gente más joven que por ahí en otros ambientes no encuentran historietas para ellos. Tipo, yo entiendo que el lector de, qué sé yo, de Caballero del Zodíaco, o el lector de Bleach, o el lector, no va a ser un lector que después te lea Mouse, qué sé yo, para dar un ejemplo. Sí, por ahí también es una cuestión de que yo creo desde de cómo también el autor muchas veces se para hacia la obra. Yo creo que a veces, por esto de que a veces es un mercado, de que una parte del circuito argentino es muy chico, a veces se dibuja o se piensa la historieta pensando en un público de historieta. Yo siempre, y esto lo he hablado muchas veces con mis alumnos, que a veces cuando alguien te mira una página y dice, che, qué bueno este escenario, o esta composición está zarpada, eso está bueno, obviamente, ¿no? Pero es mucho más fuerte cuando alguien te dice, ay, pobrecito, Claro, exactamente. Claro. por lo que vio que le pasó al personaje. Y eso, me parece que eso va al hueso de lo que es el manga en cuanto a, Claro. digo, esto de que tenga corazón. Y en definitiva, el público que está por fuera, por ahí del gueto, de ciertos circuitos, con lo primero que va a entrar, no quiere decir que después no quiera buscar ninguna otra cosa, pero con lo primero que generalmente se vincula es con eso. Ahora yo quería hacerte una pregunta, Lea, porque acabas de mencionar algo que es precisamente el marco de referencia ético que tiene bueno, Japón en general y el género shonen en particular, ¿no? Quiero decir, hay como una especie no una especie, sino como hay reglas muy puntuales, ¿no? Dentro de lo que es la ética en Japón, lo que se hace, lo que no se hace, los valores que se quiere transmitir, que están muy incorporados dentro de la idiosincrasia japonesa. Entonces precisamente las obras más interesantes del manga son precisamente las que consiguen expresar esos valores, pero siempre con una vuelta de tuerca. Sobre todo una vuelta de tuerca en la forma de expresar esos valores y de estirarlos, ¿no? Estirarlos como un chicle y atacar esos valores desde todos los ángulos posibles, cosa de poder expresar esto. Ahora, mi pregunta es, Argentina no es Japón. Entonces Para nada. vos haciendo un manga que para jóvenes lectores que transcurre en Argentina, que Argentina que es un país que no tiene ese marco de referencia ético tan concreto como lo tiene Japón, entonces, ¿cómo te lo planteas? O sea, ¿cuál es la médula que vos querés expresar dentro de ese género? Porque digo, Mira, los argentinos, no es un género que se preste mucho a mostrar los grises, ¿no? Éticos de una dada situación. Es todo muy blanco y negro en el shonen. sí, depende, porque quizás vos lo puedes ver como algo blanco y negro, pero si yo te digo, no sé, a la larga, hablamos de Dragon Ball, a la larga Vegeta se hace bueno, pero Claro. durante la mayoría de la serie es un personaje gris, es un personaje que puede llegar a tener una familia y puede llegar a hacer cosas buenas por la humanidad, pero un día le pinta y mata a 20.000 personas. Claro. Entonces es como que hay grises. Lo que pasa es que los héroes, en general, los héroes, el protagonista suele ser crystal clear, o sea, suele Claro. ser bueno y noble, pero también le pasa a Superman y a Batman. Eh, Claro, pero bueno, nosotros como fíjate cómo argentinos, es. Pero fíjate que los Yankees tienen también una idiosincrasia muy concreta, ¿no? Que expresar, que expresar o incluso que para salirse del carril también es más fácil porque el marco de referencia es muy, muy concreto. Pero en el caso tuyo, ¿cómo haces? porque nosotros reemplazamos quizás un poco ciertas cosas. Yo siempre digo que a mí
si hay algo que detestaría es ser mangaka en Japón, porque los domingos me gusta mirar fútbol, porque me gusta tener una pareja, porque hay un montón de cosas a las que no pienso renunciar por ese estilo de vida de no vivir y de no dormir y de lo único que vale es hacer el trabajo. Entonces, ya desde la idiosincrasia mía como autor yo soy diferente. Entonces no me cuesta pensar quizás en un lector diferente porque ya me pasa a mí como persona. O sea, yo te banco todo lo de la cultura japonesa y todo lo que vos quieras, pero a mí dame los amigos, dame salir de vez en cuando, dame mirar fútbol, o sea, yo soy parte de lo que es la idiosincrasia, si existe Argentina. Entonces por ahí cuando en el manga se apela a ciertos valores que son muy japoneses, yo apelo a cosas que nos identificamos más nosotros y quizás no lo hago de una manera consciente. Es simplemente que yo creo que acá en Argentina la amistad es muy importante, en Japón también, pero acá es muy importante, e inclusive la afección personal es más importante que en Japón. Nosotros cuando queremos a una persona es como que no tenemos ningún problema en demostrarlo y siempre te van a decir que en Argentina por ahí entre nosotros nos tratamos mal, pero si viene alguien a que te viene a pedir un favor o alguien extranjero que viene a pasar un rato en tu casa, lo vas a tratar muy bien. Es como que tenemos un montón de otros valores que no son los mismos, pero a los que se puede apelar. Entonces, en una historieta mía, por ahí yo apelo mucho a eso, a los personajes son amigos y pueden dejar todo por uno por el otro. eh, y también son humanos, se equivocan. El argentino es muy fallido, es una persona muy con muchas contradicciones. Entonces también son medio garcas algunos, tipo, tengo uno que son el protagonista y el coprotagonista, Nehuen y Christian, son muy amigos, pero se cagan entre sí todo el tiempo. Y eso es parte de la amistad, tipo, se boludean todo el tiempo. Es parte de Claro. ser amigo en Argentina, es parte de eso. Vos entras a un vestuario o entras a la casa de un amigo, llegaste medio tarde y ya todo el mundo te bardea. Y ya está, ese te tocó a vos por llegar tarde, qué sé yo. Este, ahora, prosiguiendo un poco también con tu lista de publicaciones, me aparecen Daemon con guiones de Ciamarela, ¿no? Sí, Contanos un poco de esto. eso es porque, viste, yo te mencionaba que en un momento existía solo Ibrea para ir a publicar, pero a finales del 2000, sí, de la década del 2000 creo, aparece la editorial LARP, que se queda con los derechos de otras obras de Shueisha que Ibrea no podía publicar, tipo Naruto, Death Note, One Piece. Y ellos, al ser muy novatos y muy inexpertos en el tema, deciden hacer un concurso con historietistas nacionales, sin saber, sin saber que es algo que nunca te va a rendir ningún tipo de fruto, por lo menos en ese momento. Y entonces hacen varios concursos y en el último que hicieron, Mariano y yo hicimos esta obra, Daemon, que digamos es la obra por la cual nos terminamos conociendo, por así decirlo, y él hoy en día es socio mío en la editorial. Pero Mira. hicimos eso y ganamos. Entonces la publicamos ahí en un libro, fue la primera obra mía publicada, y creo que hasta ahora la única, publicada por una editorial que no es independiente de las nuestras, de nuestro ambiente, ¿no? Ujú. Claro. Y hablando de Entonces Esa, para mí fue re importante. Lat no también no editó después en su momento como algún tomo más gordo, ¿no? De algunos chicos que salieron también de ahí, ¿puede ser? Claro, Ahora se claro, me falla la editó Ah, Master Master Choi, Choi. Gol Sí. Moreno, editó Somi Somi Login Game de otros amigos, de Samantha, Sato y Sergio. Editó Salamanca, editaron otras cosas, pero todos fracasaron porque por impericia de la editorial, por no tener idea de cómo se trabaja, por no tener idea Claro, de que un producto así, por ejemplo, si Ibrea, que tenía un marco de referencia donde casi cualquier manga que saca Ibrea vende por lo menos un mínimo indispensable vende. Después hay algunos que son tanques y venden un montón y hay otros que son fracasos y venden muy poco. Pero si Ibrea saca algo es como la gente va a estar abierta a comprarlo. Y aún así nunca lograron pegarla más que con Salvador Sanz. claro, Entonces, LARP ya de por sí era muy errático cómo publicaba sus mangas japoneses, tipo One Piece, claro. Naruto. Eso ya de por sí era muy errático. Entonces no era una editorial confiable, no tenía una fortaleza de marca, como se diría en publicidad, que vos digas, bueno, cualquier cosa que Apple me ofrezca, yo voy a pensar que tiene calidad.
Por ejemplo, Claro. poner en la mente del consumidor promedio. Entonces, no cualquier cosa que me ofrezca el ARP yo voy a pensar que tiene calidad. Entonces, ahí ya no depende ni del autor ni de nada, depende de la misma marca que no es confiable. Claro. Y una pena, porque te cuento para vos, la que no llegaste a verlo, el formato en sí estaba muy lindo, porque primero hicieron como unos tomos, como que eran la mitad de un tomo manga, pero después sacaron, por ejemplo, de Masterchef, recuerdo, sacaron un tomo que vos no lo podías tener una edición tipo, agarrás un Dragon Ball, una cosa así, muy, todo el formato shonen, 200 páginas, todo eso, y todo eso quedó ahí. Pero eso de vuelta por impericia de la editorial, porque Sí, cuando vos sacás un tomo así, ellos le dieron la llave como a Aru y el autor, y él lo hizo como que continúe, y cuando vos sacás una obra así, quedó inconclusa, obviamente. Tenés que claro, sacar un solo tomo. O sea, es básico. Vos sacás un solo tomo, se lo vendés al público, el público tiene que hacer el contrato de una sola vez comprarlo, y si le gusta, después le pedís al autor una obra nueva o le pedís una continuación, claro. pero eso tiene que cerrar. Digamos, es básico hasta para mí que no tengo una editorial que publica One Piece. Pensar que puede funcionar de la misma manera que un manga largo, que tiene un anime, que tiene películas en el cine, que tiene muñequitos por todos lados, es estúpido. Bueno, yo creo que eso, ahí señalás dos cosas que emergen de lo que estuvimos hablando, que para el lado, digamos, didáctico que tienen por momentos el programa está bueno señalar. Una, que es una cosa que mencionaste antes, que tiene que ver que eh, el manga tal cual se hace con la duración y con el estilo y con todo que se hace en Japón, sucede en Japón, en el mercado y con ese estilo de vida. Y a veces pensar en trasladarlo acá, y yo creo que esto es muy importante a veces para los alumnos en los talleres y para la gente que está pensando, no se puede hacer una traslación tal cual, porque primero por empezar, porque a los argentinos nos gusta dormir 6 horas por lo menos por noche, cosa que los japoneses Obvio. no. O sea, ya empezando por eso, y salir afuera de vez en cuando, ya hay una diferencia primordial. Y lo otro es esto que vos decís, o sea, digo, de los arcos que como mucho, sean para unas 200 páginas, como mucho. Y, y nosotros tres sabemos lo que lleva a ser 200 páginas, o sea, digo, todas esas cosas, sin desalentar, es importante también, me parece que a veces el que está, el que le gusta el manga y quiere hacer manga, me parece que son dos puntas como muy importantes a tener en cuenta y hacer esas salvedades o esas traslaciones, digamos, a cómo se puede funcionar acá, ¿no? Yo a mí se me Por esboza, supuesto, por supuesto. a mí se me esboza una sonrisa porque saben esto, ¿no? De que yo siempre suelo llamar a lo que yo hago gaijin manga, ¿no? Como manga hecho por Sí. estudios. Y me acuerdo una vez en... ¿Dónde era esto? Ah, en Estocolmo, en Suecia, en un festival, en una conferencia que tuve que dar, bueno, como una entrevista en vivo, en un auditorio. La- los que me entrevistaban eran dos académicos, un alemán y un español de ahí de la Universidad de Estocolmo, de estudios orientales y particularmente del manga. Y ellos me decían que no les parecía bien que yo lo llamara gaijin manga, sino que debería llamarlo mangas secas, porque creaba como un filtro extra, digamos, en lo que yo hacía. Entonces me preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué le antepones gaijin manga en lugar de llamarlo manga solamente? Y yo les dije, porque Japón es Japón y no Japón es no Japón, no es lo mismo. Es completamente distinto en partiendo ya del entorno de donde nacen las obras, a la estructura industrial como para llevar a cabo esas obras, los modos de circulación, los públicos para los que está pensado, los códigos éticos que uno está expresando, y idiosincrasias, todo es completamente distinto. Entonces, llamarlo de la misma manera es, qué sé yo, me parece es un poco engañoso como mínimo. Porque para Es que, mí, loco, es que para mí, reitero, para mí el manga no es solamente aquello que se puede construir, sino que hay una esencia puntual que eso no, uno no tiene acceso, como Gaijin no tiene acceso. Y me parece fantástico, me parece que hay que trabajar precisamente desde ese otro lado de las verjas, no sé si me explico. Claro, obvio, uno tiene que trabajar desde lo que uno tiene y Japón no tiene, que Exactamente, también existe. exactamente. Pero si partís desde la base, loco, acá no cayeron dos bombas. O sea, es muy, a veces por ahí suena medio fuerte, ¿no? Pero cuando vos empezás a entender un poco el anime y el manga desde el lado del Histórico, marco sí, de donde histórico. se desarrolla y empezás a leer un poco a Osamu Tezuka o a otros autores y te das cuenta que están hablando todo el tiempo de cómo Japón se reconstruye de una tragedia terrible,
Acá pasaron otras cosas. Acá, bueno, pasaron las desapariciones, pasaron, bueno, la dictadura, pero no es lo mismo. Y aunque no parezca, esas cosas se recontra reflejan en las obras, sobre todo de autores, quizás no tan modernos, pero sí de autores que han vivido esa época o han leído autores que hablaban todo el tiempo de eso. O sea, leer, qué sé yo, Dororo de Tezuka es leer lo que veía Tezuka cuando andaba por ahí, por Japón, donde todos estaban muriendo de hambre. Y vos lo lees y decís, es eso. Y Sí. después eso es lo que termina influenciando, obviamente no solo eso, ¿no? Pero termina influenciando a autores que vienen después. Claro. Hace un momento decías que Daemon salió del concurso este que había organizado esta editorial y vos además participaste también en el Silent Manga Audition. Contanos un poco de eso, es medio extraño, ¿no? Sí, raro porque el Silent Manga también participamos con Mariano y lo máximo que llegamos a ganar fue una vez una mención especial. Pero es un concurso raro porque primero fue creciendo mucho. Entonces, cuando nosotros participamos, medio como que ya llegamos tarde y ya se había puesto muy difícil. Pero si vos veías a la gente que ganaba antes, era como más experimental y Sí, te daba más ganas de participar. Te daba como más ganas de, che, acá podemos llegar a ganar sin tener que imitar todo el tiempo el trazo del manga y esas cosas Claro. que es lo que venimos hablando nosotros, ¿no? De darle una propia impronta. Y hoy en día me parece como casi imposible de participar, es como que cada vez están pidiendo que se parezca más y más y más a los mangas tradicionales. Y a mí, en un cierto punto, perdió un poco mi interés, o sea, en realidad de mi parte lo perdió del todo. Pero en ese momento en que nosotros llegamos, estábamos justo en el punto en el que empezaba a cambiar y no nos tocó, no tuvimos suerte, no nos tocó. Pero al principio era como una oportunidad resarpada para decir, che, tenés una chance real de publicar en Japón. Después me ha Claro. tocado hablar con gente que ha ganado, tipo que han publicado, y como todo, es re difícil, y los chabones te lo hacen hacer como si fueras un japonés, y están 2 años para probarte un Neimu de 50 páginas, y te frustras, y no es que te están pagando ni nada. Entonces, de vuelta, ahí es donde entran las realidades de cada uno. Y vos decís, bueno, por ahí Claro. como japonés vos estás acostumbrado a que te traten así, pero en Argentina a mí me gusta que yo haga un trabajo y me lo paguen. No, bueno, Claro. no de dibujo, ¿no? Pero bueno, cuando surgió el movimiento de la Nouvelle Manga, ¿no? Que fue una especie de diálogo entre Francia y Japón, de autores franceses que viajaban a Japón y viceversa, y las obras se publicaban en ambos países. Bueno, sí, como de ahí salió Giro. Igor. Igor, sí. Igor, no sé, no fue tan de punta, pero no, Frédéric Boulet fue, digamos, Claro. el más de punta, que en castellano su obra más conocida se llama La espinaca de Yukiko. Pero después, no sé, por ejemplo, Jiro Taniguchi se conoce en Occidente principalmente gracias a ese movimiento, ¿no? De la novel manga. Claro. Eh, pero bueno, otra de las personas que publicó en Japón a raíz de ese movimiento fue este. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? No sé si era Johannes Farr o uno de estos franceses de la asociación, ¿no? Johannes Farr o uno de estos, no me acuerdo. Eh, y contaba él, hay un documental y él cuenta que hacía un guión coma, ¿no? Así de 4 viñetas, de una mosca. Y la mosca era un círculo negro con patitas y alas, ¿viste? Era una cosa muy simple. Y que él tenía reuniones con el editor y qué sé yo. Y bueno, entonces salió los primeros episodios, no funcionó muy bien, se ve que la gente no le cazaba la onda. El editor le dijo, bueno, ¿por qué no haces un nuevo personaje, una compañera para la mosca? Entonces hizo la novia de la mosca, que era el diseño del personaje era idéntico, pero con un moño en la cabeza. Eh, Siguieron intentando, tampoco funcionó. Le volvieron a pedir otros cambios, agregar más cosas. El editor le pedía, le pedía, le pedía, y él decía que sí a todo porque le estaban pagando y además él no quería quedarse sin trabajo, ¿no? Y sobre todo sin la oportunidad de publicar en Japón. Pero estoy hablando de un tipo, por eso digo que no me acuerdo el nombre, pero es un tipo muy conocido en Francia y muy exitoso. El tipo no tenía necesidad de eso. Pero siguió haciendo lo que le pedían hasta que al final no funcionó nada de lo que le pidieron y lo terminaron cancelando. Entonces él Sí, se quedó como pensando como sacrifiqué, digamos, todo lo que yo tenía para decir para hacerle caso al editor y aún así terminó sin funcionar. Pero bueno, es así como funciona allá, ¿no? Qué sé yo, no,
la idea de autor como existe en Occidente no es la idea de autor que se tiene en Japón, ¿no? Volviendo un poco al principio lo que decías vos de la impronta autoral que tiene el manga, ¿no? Que no se puede cambiar de equipo creativo porque si no te quedás sin nada básicamente. Pero la idea, Sí, o sea, pero eso no significa, es eso no una idea de autor con muchas comillas, tipo, con muchos asteriscos y aclaraciones al pie, digamos. es un autor un autor con muchos condicionamientos y precisamente eso es lo que exprime más, me parece, el jugo de lo que tiene el tipo para decir. Mientras que en Occidente por ahí hay menos control en ese sentido, uno tiene que Claro. hacer bastante lo que le da la gana y sobre todo si uno es conocido. Entonces son conceptos de autor que son muy distintos. Es como que Bueno, pero es como que la idea de la creatividad individual en Oriente es producto de lo colectivo. Este, es como que claro, exactamente. es como que Porque también el manga se encara como en un equipo. el colectivo Claro. termina escupiendo, por así decirlo, escupiendo fuera al individuo. El individuo surge como catapultado por el colectivo, mientras que en Occidente es al contrario, ¿no? Es como que está esta idea del individuo genial, con una dote de genialidad, que de Que ahí, se aísla y de ahí emerge. exacto, y de ahí termina Claro. como en cascada, termina afectando al resto de la sociedad. Es una manera de verlo completamente opuesta. Que, Sí, 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 tal cual. Y a mí igual me gusta más la obra pensada por varias personas o por lo menos consultada. sí. Me parece que se llega a otros tipos de puertos y no soy tan fanático del autor que se encierra solo, hace lo que se le canta porque a él le gusta y después que le guste a quien venga, ¿no? Claro. Por eso es que nosotros hablamos del shonen como género y en realidad no es un género, sino que es una demografía. Sí, por eso yo le llamaba Y Claro. un rango etario, le llamé en su momento también. Claro. claro, pero por eso digo, pero cuando digo nosotros me refiero no por ahí a vos, Ciro, sino en general, todos decimos, bueno, género shonen. Claro. En realidad es una demografía, los tipos tienen todo el tiempo en claro a quién le están apuntando y quién es el que va a leer, porque no es lo mismo que vos hagas una historieta para chicos de 15 que hagas una historieta para chicos de 9. Va a haber cosas que el chico de 15 va a poder leer y no te la va a agarrar el gobierno y la va a confiscar y no se la puede hacer leer a un pibe de 9. Ahora, Entonces es Bueno, como que una pregunta, vos, yo creo que. sí, Pablo. Perdón. No, quería dejar una nota ahí que hay algo que quiero rescatar también que decían del manga, que es que eh, esa es otra cosa para mí que está muy buena rescatar del manga. El manga siempre tiene en cuenta al lector. Y yo creo que eso, a veces desde el lugar autoral, independiente, acá en Argentina tenemos mucho que aprender de eso. De, muchísimo. de no. Yo creo que hay autores que combinan un poco las dos cosas, esto de hacer lo que me salió de las entrañas con pensar en el lector, pero también hay mucho de yo la pasé súper con esto y vos la agarrás y lo lees y decís, bueno, ok, yo veo que la pasaste súper, pero no sé si me tuviste tanto en cuenta a mí. Ahora, dos cosas. Eh, Vos, Lea, hace un momento decías que de la posibilidad de que el gobierno te pueda embaucar, ¿no? O la tirada o algo así. O bueno, en el caso, lo que acaba de decir Pablo, ¿no? De que hay toda una estructura dentro de la editorial de gente que se ocupa precisamente de encauzar la creatividad del autor para que no se salga de las reglas de esa demografía, ¿no? Pero claro, en Argentina no hay, cuando uno produce no tiene un equipo de editores detrás que le está diciendo más o menos lo que puede y lo que no se puede hacer y por Y lo en menos Argentina no le importamos a nadie, y por lo básicamente. Entonces menos es como que puedes hacer lo que quieras. claro. por lo menos de momento tampoco el gobierno te va a venir a embaucar nada, de momento. Pero digo, entonces vos cómo lo manejas eso, o sea, cómo haces como para no salirte de esas pautas del shonen. Es que para mí fue toda la vida yo pensé en un público. Yo no puedo pensar en la obra que a mí me interesa hacer solamente. Me parece que es aburrido, porque no concibo la historieta sin que otra persona la lea. Yo la hago y mientras la estoy escribiendo, antes de hacer el Nemu, mientras estoy escribiendo la historieta, pienso en, wow, ¿cómo se va a emocionar tal, no una persona en específica, sino tal lector, el supuesto lector, cuando lea esta parte? Claro, Esa es pero mi... para ponerlo más específico, me refiero, no, hay veces en que vos pensás, esto, una persona de la edad a la que yo le estoy apuntando, o por un lado no lo va a entender quizá, o quizá incluso se me está yendo la mano y por ahí no conviene
mostrar este tipo de ideas a este tipo a este rango de edad? O eso es lo que me interesa saber, cómo lo manejas. A veces, sobre todo Shonen, que es una obra que la vengo haciendo hace muchos años, pequé de no pensar en eso. Y le metí cosas que por ahí los chicos no entendieron. Y bueno, ya fue, ya pasó. Tampoco es que me voy a arrepentir. Pero trato de que tenga una doble lectura siempre. Que vos la puedas leer como una persona adulta y que le encuentres cosas. Por ejemplo, la nueva que estoy haciendo, que es Go and Wander, cuando termine Shonen arranco con esa. Y es una especie de Pokémon, pero para más adultos. Como si vos leíste o jugaste o viste Pokémon cuando tenías 10 años, la podés entender de otra manera, ¿no? Pero también la vas a poder leer si tenés 12 años y la vas a disfrutar. A Pero va a esa, haber... hablando porque ahora mencionaste una edad muy puntual, que 12 años, digo, ¿a vos te compran los padres también? ¿O siempre vendés eh, directamente a los chicos? en realidad yo a los chicos no les vendo porque hago cosas para adolescentes. Trato de que el que compras entienda y la historieta viene con un pequeño mensajito que dice tipo, si se la das a un chico muy chiquito, acompañalo en la lectura, porque los personajes putean, se pelean, sangran y vivimos en otras épocas hoy en día. Yo ayer vino un amigo a casa, tiene un nene de 5 años y lo vi en un evento también, ¿no? Y digo, guau, pucha, yo a los 5 años miraba a los Caballeros del Zodíaco y los Caballeros del Zodíaco se cagaban a trompadas, chorreaban un montón de sangre, a mi mamá le daba medio miedo que yo lo mirara y hoy en día ya no se hacen más animes de esos. No. Tipo, no se hace más. Vos ves Caballero del Zodíaco ahora y no va a tener ni una gota de sangre. O sea, lo van a seguir haciendo, pero no tiene sangre. Y es como el género, el neketsu, a lo que pertenecen los Caballeros del Zodíaco, Bleach, todas esas series donde el chiste es que los chabones se maten y se caen sangrando y la amistad es lo más importante y todo lo demás. Porque esos no son valores del shonen. El shonen es como la demografía, pero ese género en particular ya casi no existe para nenes chicos. Y está bien, qué sé yo, las cosas cambian. Pero pensaba en eso y digo, bueno, mis mangas vienen con una pequeña aclaración de, mirá, a mí me gusta el Neketsu, entonces por ahí sí, los personajes van a sangrar un montón y van a pelear y van a putear y todo eso. Entonces, si se lo das a un nene muy chiquito, con cuidado siempre y acompañalo vos en la lectura si sos el papá o la mamá. ¿Sabes qué? Y Me hiciste acordar algo muy gracioso. El otro día eh, me encuentro con un canal de YouTube en Rusia de dos chicos por la imagen tendrían 10 años, ponele. Y estaban reseñando, no reseñando, hacían el unboxing, viste, abrían una caja que les había llegado por correo del cómic de una amiga mía de ahí, de una rusa que se llama North Carolina, que ella había hecho un cómic para chicos. Entonces ellos hacían el unboxing del cómic, ¿no? Y, tapado. y, y claro, me causó mucha ternura los, los nenes haciendo el unboxing y además como no entiendo lo que decían porque hablaban en ruso, que después, de hecho después me enteré que eran ucranianos en realidad. Pero digo, la cuestión es que me causaron mucha gracia y mucha ternura, entonces con Google Translate les dejé un mensaje en ruso en su canal, le dije, hagan un unboxing del mío, de mi libro que salió en Rusia. ¿Y qué me respondió el pibe? Me dice, no, lo que pasa es que no tengo 18 años todavía. porque, porque en Rusia por ley tiene que salir viste, el 18 plus, el 18 más o 16 más, dependiendo de la edad, ¿no? Lo tenés que Claro, poner en la tapa, digamos, Sí, por ley tiene que ir a la como en los tapa. videojuegos. Y me cerró el pico, ¿viste? Porque yo le dije. Porque yo me daba ternura, los quería ver haciendo el unboxing de mi libro. Digo, de hecho le iba a decir a mi editor que les mande una copia, pero la respuesta me cerró el pico. Me dijo, no, lo que pasa es que no tengo 18 años todavía. claro, Como si hiciera falta Claro, aclarar, ¿viste? Porque claro. se notaba, ¿no? Sí, sí. No, bueno, pero pasa eso, o sea, yo lo tengo muy, muy en claro y entonces no le vendo a los niños en general y hay una cosa muy loca que es algo en lo que pienso bastante seguido y no sé qué pensar al respecto, simplemente es algo que pienso y es que no sé si ni siquiera mis contemporáneos me leen a mí, tipo los colegas. Sí, sí, entiendo. No sé si entendés a lo que me refiero. O sea, yo siento como que no, como que a mí que el pibe que se compra o la piba que se compra mi libro me lee y no hay mucha gente más. Y por ahí me equivoco, pero lo siento de esa manera, como que todos saben quién soy. Tipo, ah, sí, ahí va Lea, pero yo dudo que sepan cómo se llama el personaje o qué carajo hago.
Sí, igual yo siempre, y eso también es otra de las razones por las que quería invitarte al programa, es que yo esto lo mencioné antes en programas pasados en el contexto de las clases, ¿no? Sobre todo en el caso de Pablo, ¿no? Digo que me parece que es un pilar muy fundamental de tener que ir preparando autores del futuro, ¿no? Entonces, digo, si uno no trabaja ese costado, se arriesga a tener un bache tremendo generacional de gente que el día de mañana pueda leer y dedicarse al cómic. Entonces, en el caso tuyo también, sos un caso puntual de autores que están trabajando precisamente para ese rango de edad en puntual que para mí, como dije, me parece fundamental de tener que producir material para esa generación también, porque si no, te estás arriesgando a que haya, como dije, un hueco importante, ¿no? Sí, y en cuanto además también pensar en eso el lector, yo creo que muchas veces, a veces desde el autor, en, a mí siempre me pareció una pena, por ejemplo, que Fierro, siendo una revista que tenía tanta circulación, no pudiese ser, por lo menos para adolescentes, no te digo para chicos, obviamente que no, O un pero por lo suplemento, aunque menos, sea. claro, que pudiese, a ver, que no te encontrases por ahí con situaciones muy explícitas en casi todos los números, por ejemplo. Pero es Eh, muy difícil, porque es a muy veces no difícil. hacía falta, digamos, o sea, digo, eso tiene que ver, digo, lo del lector, ¿no? De pensar en el lector, qué sé yo, si para una obra es fundamental que tal escena y ciertas cosas pasen de cierta manera, está perfecto, obviamente. Pero a veces negociando algo por ahí muy mínimo, se puede llegar a un público mayor sin que pierda nada de la esencia de la obra. Y eso a veces eh, me parece que está bueno tenerlo en cuenta en este tipo de títulos. Perdón, ¿qué ibas a Mira, decirle? Pero, mira, yo como autor hago eso todo el tiempo, como autor y como editor, porque sea la casualidad que tengo los dos roles, pero eso lo ujú, hago todo el tiempo. O sea, para mí sería muy fácil decir, che, voy a hacer Pokémon pero para adultos, y hoy en día todo el mundo que lee que vio Pokémon a los 10 años tiene 30 casi, como nosotros, entonces es más fácil. Y digo, no, bueno, sí, y van a hacer cosas rezapadas, pero primero y principal, eh, yo no considero que una escena no sé, de sexo sea algo para adultos. Lo que pasa es que depende cómo se encara, claro, tipo a lo Game of Thrones y medio como que obligás a que solamente lo pueda ver un adulto. claro, Eso es primero y principal. Me parece que la temática va más en cosa de que yo te diga, mira, esto es para adultos, porque la obra mía va a hablar de lo que es quizá que una corporación se quede con tu creación. Y eso no lo va a claro, entender un nene por ahí. Pero el nene va a poder divertirse con las aventuras que pasan. Y en claro. el segundo plano, el lector, que muy probablemente también sea dibujante, porque muchos de los que leemos manga por ahí nos interesa también dibujar, o estamos un poco en el tema de, bueno, cómo funciona. Me parece interesante desde ese lado para el que lo quiera no solamente leer una aventura de bichitos que se cagan a palos. Claro. Entonces, por ahí encaro el lado de lo adulto, pero sí yo todo el tiempo hago ese contrato conmigo mismo de, che, si esto no es necesario, no lo pongamos, o si querés hacer una obra para adultos, un seinen o lo que sea, hacelo tipo, poné quinta y hacelo, y no te andes pensando en, bueno, esto lo va a leer gente más chica. No, Claro. no es tu preocupación. Ahora, Pero, bueno, yo no trabajo seinen, pero tengo una pregunta. sí, Y esto yo lo pregunto más por una cuestión de que no, como hace ya varios años que no estoy allá, pero digo, eh, antiguamente, digamos, cuando yo sí lo podía ver más de primera mano, nunca supe si fue por una cuestión de tamaño de la industria del cómic en Argentina que no le permite esto, o si no, por una cuestión de, ¿cómo llamarlo?, de angurria, por así decirlo, de esto de que la historieta es para todo el mundo, en el sentido de que yo hago una historieta y intento acaparar la mayor cantidad de lectores posible, entonces termino haciendo una historieta que es para todos y ninguno. Digo, entonces mi pregunta es sí. si les parece que hoy en día sería posible sectorizar las historietas que se producen y apuntarlas a públicos concretos. Yo, ¿esto por qué lo pregunto? Porque yo, este, vieron, por ejemplo, ahora, no sé, una de las cosas que me viene en la cabeza, ¿no?
esta nueva ola de historietas que hay hechas por mujeres, ¿no? Y que tratan sobre todo de sensibilidades y de asuntos o situaciones femeninas, digo. Eso para mí ¿Qué pasó? eso para mí es Yosei, ¿no? El género Yosei, o la Sí. demográfica Yosei. Pero digo, en Argentina a nadie se le ocurriría explícitamente decir esto es para mujeres. Eh, digo, No porque tenemos una sociedad muy distinta, porque acá somos bastante más progre, por suerte, que Japón, y si yo te digo esto es para mujeres, va a saltar un montón de gente a decirte por qué tiene que ser solo para mujeres. no, es que en Japón ni se lo Japón, plantearía. pero es que en Japón está bien, se lo plantea de esa manera, pero los lee todo el mundo. O sea, hay muchos mangakas, si vos lees entrevistas, por ejemplo, con Niño Asano, es el primero en admitir que sus referentes principales son autoras de Yosei. Es decir, está planteado de esa manera, pero después el lector tiene acceso, por supuesto. Tal cual, pero por ahí como es una tradición, esto que vos decías, el manga es una tradición, ellos no lo ven como malo. Fíjate, acá si vos Yo tampoco. lo no, por supuesto, pero si vos lo extrapolás, ellos no lo ven como malo que ya desde la base se lo defina como para hombre o para mujer. Acá me parece que estamos en otro punto en el cual por ahí esa parte nos la podemos saltear. Y para alguien de marketing está mal salteársela. Pero es que en Japón, no, Pero, pero no, bueno, acá ya estamos en realidad entrando en una charla que tiene que ver más con lo político, porque digo, en Japón no me parece que haya una intención o un interés de salteárselo tampoco. Es decir, funciona y se mantiene porque funciona. Eh, tal y, cual, y se hace así precisamente, tradicionalmente y y ya está. precisamente creo que políticamente hablando ya, los progresos, entre comillas, por así llamarlos, que se puedan dar, digamos, socialmente, se llevan a cabo y se discuten y se representan dramáticamente, ¿no? Dentro de ese tipo de propuestas, ¿no? Es decir, si va a haber cambios sociales que tienen que ver con las experiencias de las mujeres, por ejemplo, este, se van a se van a enmarcar dentro de ese tipo de propuestas. Yosei, que cuenta con autoras muy sumergidas en el tema, muy capaces, etcétera, etcétera, etcétera. Este, por eso digo, no me parece que vayan a contramano la noción de progreso social y que existe una estructura editorial en el cual donde expresar precisamente esos progresos. ¿Me explico? Sí, obvio, obvio, obvio. Yo no sé cuánto se podría hacer acá de eso. Cuánto viene una editorial y dice esto es manga para chicas, después léalo quien quiera, pero es manga para chicas, y no sé cómo sería recibido por la sociedad eso. ¿Vos, Pablo? Sí, sí, yo no sé si. Yo creo que acá por ahí hay no sé si es un miedo, pero un recelo a la etiqueta. Pero no tanto, por ejemplo, ahora hablamos de algo muy puntual con respecto a cómic para mujeres, ¿no? Pero decir, bueno, esto es cómic para chicos, esto es cómic para adolescentes, esto es cómic para adultos, por ejemplo. Creo que en ese sentido, cuando escucho una etiqueta, me parece el argentino se cierra mucho más a una idea demasiado puntual, que por ahí en japonés al escucharla le suena como un orientativo. Claro. ¿Me explico? Entonces acá vos decís, bueno, esto es para chicos, listo, yo ni me paro. No sé, esto es para adultos, entonces esto seguro tiene contenido picante. O sea, Claro, estoy ok, hablando, digo, sí, no, pero está bien, esto es para chicos y entonces ni me paro. Pero bueno, mejor, porque si vos no te parás, se va a parar un chico. O sea, no hay ilimitadas copias de un cómic, ¿no? Y más en Argentina, digo. Estamos hablando de que en Argentina se imprimen entre 500 y 1000 copias, como mucho. Digo, bueno, Sí, si vos no te parás a comprar un cómic para chicos, mejor, porque estás liberando una copia para, en efecto, un chico, que es quien debería claro. de comprarla. Este, eh, por eso Sí, digo, por eso hace un creo que momento igual, hablaba de la. ojo, Adelante. que creo que igual está, o sea, creo que sin decirse igualmente, creo que las editoriales con sus catálogos y todo eso, yo creo que uno como público y uno también desde el lado editorial tiene una noción y creo que el lector lo nota, digamos, a la hora de acercarse, me parece. O sea, lo que quiero decir es que no sé no sé si sería algo, si ganaríamos algo al ser más explícitos o no, digo.
con Bueno, esa división. es que por eso lancé la pregunta, porque es precisamente lo que Lea está haciendo. Sí, a ver, lo que pasa es que también acá en Argentina yo no imagino que exista una historieta que sea para todo el mundo, más allá de Gaturro, qué sé yo, pero no hay historietas, es todo nicho, el nicho, el nicho, el nicho. Por ahí la historieta es tan chico, el ambiente, que es el nicho de las historietas y ya. Y dentro de ese nicho hay pequeñísimos nichos chiquititos de, bueno, si te gustan, qué sé yo, las historietas clásicas, hay un montón de historietas clásicas que se están republicando. Nosotros en Purple republicamos material de Kike Alcatena, por ejemplo. Ahora mismo, mientras hablamos, yo estaba editando páginas que hizo con Barreiro en el año 90, que fue cuando yo nací. O sea, para que te Claro. des una idea. Hay mucho de eso, pero después el resto es como, en un momento estaban historietas reales y era todo costumbrismo, y hoy en día por ahí estamos más yendo para el lado de la novela gráfica, eh, y se está expandiendo un poco en lo que se está publicando en las editoriales, pero no creo que haya una historieta que vos digas es para cualquiera, ¿no? Y se le escapa un poco a eso porque no sé si a vos te pasa que lo ves de la misma manera, pero sobre todo con la Fierro, es como que está muy mal vista Columba. Hay mucha gente que hizo mucho trabajo para que Columba esté mal vista. Sí, Y Columba para mí es la Shueisha que nunca tuvimos. sí, Columbo es lo Entonces más es grande que le como, pasó a la Claro. Argentina. claro, entonces en ese caso yo creo que se le trata de escapar a todo lo que sea crear un personaje y que ese personaje sea popular, crear algo que pueda leer la persona promedio, porque la persona promedio dentro de un ambiente intelectual se la considera como estúpida, entonces, ¿cómo vas a crear algo para que lea a alguien que es estúpido? ¿Se entiende lo que voy, Claro. no? Sí, sí, sí. Entonces caemos en esa, ¿no? Y si el autor nunca se va a fijar en para quién está creando la obra, que igual, vuelvo a decirlo, yo lo hago, no creo que esté bien o mal, es algo que yo hago porque no me sale hacerlo de otra manera. Y soy consciente de que muchos autores a los cuales admiro y me encanta su obra, jamás se paran en el tablero a decir, bueno, ¿a quién va a estar dirigido esto? Simplemente hacen lo que se les canta y son tan genios que, bueno, le termina gustando a todo el mundo. Pero los que somos mortales, digamos, pensamos más un poquito o por lo menos yo pienso bastante más en para quién va a ir dirigido esto, para que después cuando lo saque no sea un fracaso y la madre se lo lleva al pibe y resulta que el pibe no lo puede leer porque tiene, no sé, alguna cosa que no se puede. Nada, es complejo. Pero me parece como que cuando yo dije voy a hacer shonen, miré un poquito y no lo decidí por eso, sino porque ya está en mis genes, pero miré un poquito y nadie estaba haciendo shonen. Entonces dije, y tan difícil no la voy a tener, porque no le está haciendo nadie, entonces no me van a poder comparar con otro y van a decir, uy, qué malo que se te pide. La Claro. cagada es que me van a comparar con los japoneses y ahí voy a salir perdiendo siempre. Claro. Bueno, otra de tus obras es Quesaya del 2015. Contanos un poco de eso ahora. De... Mira, que Saya la desarrolló en el marco de lo que sería Totem Comics, Sí, que fue y es, digamos. Yo ahora estoy medio ausente ahí, pero es un proyecto que tenemos con un montón de otros autores, tipo Alcatena, está Paula Andrade, está Fer Calvi, Fiorella Santana, Patricio Oliver y Luciano Vecchio. Somos un montón. Paula Andrade es Y hacíamos. de la que yo no me acordaba el nombre en ese momento. Que Ah, ahí va, pasa que. tenía un seudónimo de Tenía Rewin, ¿no? de Rewin, sí, Exacto, sí. ahí me salió. Ella era precisamente otro de los ejemplos que quería dar de gente que trabajaba en manga. Eh, Bueno, pero Paula hoy en día ha retomado mucho todo eso y es bastante popular. sí, 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 sí. Sí, sí, no, lo sé, lo sé. Pero bueno, entre todos, nosotros hacemos historietas de superhéroes y te imaginarás que a mí me cuesta hacer de superhéroes y siempre las termino planteando en formato manga, ¿no? Cosas que puede funcionar como superhéroe, pero principalmente como manga. Y que Saya es una especie de Ion Flux con ultravioleta, ponele mezclado de esa manera, con Blame. Claro. Y no es superhéroe, pero es una heroína y ya con eso me alcanza. Y es un personaje que vive como en un futuro apocalíptico, hay una ciudad de gente que son todos perfectos, supuestamente, y no dejan entrar a nadie más que sea imperfecto, y que Saya obviamente es parte de la mayoría, o sea, de los que son imperfectos, y tiene que entrar a la ciudad y ver qué hace ahí para que haya más igualdad entre todos. Ujú. Pero ella es medio una agente medio rogue, medio como
como que no le importa mucho lo que está haciendo, simplemente quiere ir a ver la ciudad y ver qué onda esto que viven los ricos ahí y cómo es. Eh, Y así llegamos también a lo que estás preparando ahora, ¿no? Que se llama Go Unbounder. Esto sí, ya hiciste un unitario, pero lo vas a seguir haciendo. la idea, porque yo cada vez que prometo que voy a hacer algo, después se me ocurre otra cosa o cambian los planes, pero la idea es que apenas termine el tercer volumen de Shonen, que es lo que estoy dibujando mientras ustedes estaban hablando conmigo, es arrancar con esa otra obra. Lo que pasa es que, como te dije, tiene un bagaje conceptual que yo quiero que se transmita, no quiero hacer una obra por hacer y después que hable de lo que no sea controlado, porque uno termina hablando de cosas que nunca se plantea y es imposible guionar absolutamente todo, pero hay una línea clara que yo quiero seguir y que es el profesionalismo contra lo underground, por así decirlo, ¿sí? El mainstream contra lo under, contra lo indie. Y quiero que eso se refleje en el concepto de la obra. Y a la vez que es una historieta tipo Pokémon, Digimon y esas cosas. Ujú. Entonces es como difícil, ambicioso, extraño. Y todas esas cosas me coartaron durante mucho tiempo de poder hacerla, porque quería encontrar la historia perfecta, el guión perfecto, el personaje, el antagonista, todo. Entonces, bueno, ahora creo que ya lo encontré, después de muchas vueltas. Así que eso es lo próximo que voy a hacer, pero primero quiero terminar esto porque es como que lo tengo, es una pesadilla que nunca se acaba. Y ahora, Y ahora que mencionabas, decime, perdona. sí, ya en el tercero se cierra, digamos, Shonen. Sí, en el tercero termina. O sea, no te voy a decir que en un futuro no podrían haber más historias de esto, ¿no? Claro. Pero sí, termina. También Shonen tuvo una particularidad. Sé que ahora seguro vamos a tocar el tema, pero yo ahora tengo un canal de YouTube y hablo de manga y ese tipo de cosas. Y mi público está creciendo de a poco. Pero Shonen tuvo la particularidad de que salió, ahora está terminando de salir, pero el núcleo grande de la obra salió cuando a mí literalmente no me conocía nadie. Porque uno puede estar en el ambiente, Ciro, vos lo decías, tipo, yo lo presenté en dibujados, y vos me decís, ese no es ambiente de manga. O sea, la gente que te conoce, y lo pongo de la mano con esto que te digo, que yo creo que muchos de los que me conocen y son amigos y colegas, no tienen mucha idea en serio de qué se trata lo que yo hago, porque no son el público objetivo. Claro. Entonces por ahí me conocen, pero no lo leen, o no se sienten la necesidad de leerlo, y me parece perfecto. Entonces, recién ahora con el canal y con hablar más con la gente que mama y que lee manga, recién ahora estoy como encontrando un público, y por ahí quien te dice que en un momento abracen la obra y yo diga, bueno, hay un público, la puedo continuar. Pero por ahora no estoy encontrando ninguna razón que justifique que salgan un par de libros más que Claro. me quiera quedar sin plata. Ahora, y hablando de libros, entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Digamos, si alguien te ve en una feria ahora, ¿qué se va a encontrar sobre la mesa? ¿Qué hay impreso para comprar? Y van a encontrar Shonen, obviamente, volumen uno volumen 2 es un manga, y van a encontrar muchos fanzine, tipo cines, publicaciones chiquititas, porque como los libros son una publicación no prohibitiva, pero para un autor que no conoces, está bueno que por ahí te puedas acercar sin tener que gastarte mucha guita. ¿Cómo son? Entonces los cines, Describime los volúmenes de Shonen, digo, en términos de páginas, tamaño. Shonen mide, es A5, ponele poquito más, poquito menos, que una A5, sobre cubierta, tiene 96 páginas, son dos volúmenes, así que son dos volúmenes de 96 páginas cada uno. Tiene páginas a color el segundo volumen y el tercero también va a traer, a menos que, no sé, la imprenta nos pase un presupuesto que sea impagable. ¿El tercero también va a tener 96 Eh, páginas? sí, O sea que no voy a poder son dibujar cerca más de que eso. 300 páginas en total. Claro, Claro. claro. Ujú. Y yo espero que en algún momento pueda recopilarlo en un librito grandote y De lindo. una, claro, sí. Un ómnibus, no sé, Genial. algo de eso. Y hace un momento dijiste que, que te costó llegar al punto de empezar con Go Unbounder porque querías encontrar bueno, el personaje, la historia, entonces dijiste que te costó. ¿Y en qué consiste eso? O sea, quiero decir, ¿vos qué haces? ¿Escribís primero una escaleta de escenas o un concepto y eso lo vas revisando? ¿Por dónde empezás? Sí, yo necesito tener el concepto muy claro. Tengo que tener muy en claro qué es lo que voy a decir con la obra. No puedo largarme a hacer algo si no tengo muy en claro lo que voy a decir. Para que te des una idea, yo te conté que es Aya, ¿no? Y te digo, es una chica que es parte de una minoría y que no la dejan entrar a un lugar. Y eso es
casi lo mismo que decirte, sos del conurbano y te miran raro cuando vas a la ciudad, ¿entendés? Entonces, como, si bien puede partir de un ámbito muy simple, el concepto, me interesa desarrollar una idea en base a mis visiones. Después, si está bien, si está mal, si termina siendo una pavada o no, bueno, ya es parte del que lo lea y que lo juzgue. Pero esta otra parte de eso. Y durante mucho tiempo estaba basada simplemente en el concepto. El concepto es Pokémon. En Pokémon vos tenés a las criaturas estas que viven en el mundo y hay unos entrenadores y salen a capturarlos y a pelear con los Pokémon entre ellos para ver quién es el mejor. Básicamente, en Pokémon se puede tratar de eso, se puede tratar de a ver quién los colecciona a todos, o son varias cosas que podés hacer. En la mía, los personajes tienen como un aparato que es como una tableta Cintiq, ponele, y vos dibujás ahí, no importa cómo dibujes, si dibujás bien, si dibujás mal, no importa. Lo que dibujes ahí aparece en la vida real, siguiendo algunas reglas específicas, ¿no? Como la Death Note, que hay un montón de cosas que podés hacer y un montón de cosas que no podés hacer. Pero en esta básicamente la usan para crear personajes y pelear con esos personajes, o usarlos para ayudar a la gente, o para hacer tareas específicas, algo así. Entonces ese es el concepto. Y vos con un concepto así, podés hacer una serie de unitarios, algo liviano. Por ejemplo, Mazinger es un concepto. Tengo un robot gigante, cada capítulo viene un villano nuevo, un robot nuevo y hay que pelear y ya está, no es más que eso. Eh, pero no me quería quedar con eso solo porque si no la obra iba a ser muy vacía de contenido. Entonces, durante muchos años lo único que tenía era solamente eso, era la idea de unos chicos que dibujan algo y se convierte en realidad. Lo cual está bueno, no es novedoso, pero está bueno para hacerlo. A mucha gente que lo lea sí le va a parecer novedoso, pero si no tenía una historia que vos después cuando la leas te deje algo, para mí no es interesante dibujarlo y me iba a chocar contra un montón de paredes que no me quiero chocar en este momento. Entonces esperé y escribí y reescribí al punto de la frustración y al punto del dolor personal, pero escribí y escribí hasta que llegué a una historia que un día dije, estaba mirando un documental de Image, La editorial. ¿cómo es que se llama? Sí, sí. No, no, pero el documental, seguro que alguno de ustedes lo vio, Ah, me mataste, no sé. pero Todo lo que tenga la no importa. verdad, todo lo que sea yankee no lo paso por encima. Ah, bueno, los macacas no hacen eso, ¿eh? Los macacas no. Pero Eh, bueno, la cosa es que hay un documental sobre Image y ellos contaban cómo se fueron de Marvel y de DC para, sobre todo de Marvel, para fundar su propia editorial y las cosas diferentes y todo. Y dije, eso es una re buena idea para explorar, pero dentro del campo de personajes, o sea, de chicos y chicas en una historieta, en un manga, que crean sus propios bichos y personajes y en un momento una corporación o algo por el estilo se adueña de esos bichos. Y digo, eso es un concepto que sí me interesaría porque puedo hablar de un montón de cosas, desde el rol de creador y quién crea a quién y hasta qué punto llega la cadena de creación en el mundo en el que vivimos. Y después quién se adueña de eso que vos creás, si vos sos el dueño de lo que creás o no. Ujú. Nosotros mismos como autores independientes eh, lo entendemos de primera mano. Y hay una decisión en ser un autor independiente o ir a trabajar para Marvel y para DC. Hay una decisión Y, consciente, vos no lo hacés porque sí. oíme, y una vez que tenés el concepto por escrito, ahí ya sí te mandás a hacer los storyboards. El concepto no se escribe, es más como pensarlo y repensarlo y repensarlo. Y ahora tengo escrito todo el primer capítulo, yo sé cómo va a terminar, sé cómo qué personaje va a traicionar a cuál, sé qué personaje va a darse vuelta, sé qué personaje va a aprender y va a empezar de una manera la historia y va a terminar completamente diferente, pero no lo tengo resuelto capítulo por capítulo. Ahora tengo ese one shot que hice que introduce el mundo, es como si no conoces nada, en esas 12 páginas te enseño que los pibes pelean entre sí, cuando dibujan algo crean un monstruo y la gente los admira como si fueran héroes. Tipo, eso es lo que te introduce el one shot. Y el claro. capítulo primero que tengo escrito, por primera vez en mi vida creo que escribí algo que es muy sólido y, y es como un capítulo de 50 páginas de la Shonen Jump, ¿viste? Cuando arranca una nueva serie y tiene Sí. 50 páginas y te muestran cómo es la vida del personaje y cómo es ese día la vida del personaje cambia y a partir de ahí todo va a ser diferente. Eh, bueno, tengo escrito eso. Y después es simplemente hacer el Nemu, que es lo que voy a hacer, pero no lo quiero hacer ahora para poder terminar Shonen, pero apenas me saque esto del medio, voy a hacer ese Nemu y después de hacer el Nemu
Total, los personajes ya los tengo diseñados. Si hay que tengo que diseñar algún personaje específico para ese capítulo, primero lo diseño, aunque no es necesario que lo tenga diseñado para hacer el Nemu, total, se dibuja con palotes, pero sí antes de hacer la historieta. Y no mucho más. Una vez que está el Nemu hecho, se lo doy a leer a mi novia, se lo doy a leer a mis socios, que son también mis editores, por así decirlo. Eh, y por ahí alguien más, si no me siento muy confiado. Y ya está. Después de eso es hacer la historieta. Con el Nemu hecho, puedo empezar por la página que se me cante, lo cual es hermoso. Si vos haces la historieta a medida que se te va ocurriendo, es como que, bueno, no sabes si tenés que ir página por página. Y esta no, si ya la tengo hecha, puedo empezar por la página que más tengo ganas de dibujar. ¿En qué tamaño dibujas? Dos tamaños. Y a veces el libro está hecho en páginas diferentes de tamaño y no me fijo mucho. Trabajo en 25 por 35 y en A4. Y Ujú. hoy en día, igual ahora, me pasé a digital. Tipo, estoy dibujando en este mismo momento en el Manga Studio y también 25 por 35. Ok, ok. Vos, Pablo, más grande, ¿no? A3. Sí, en realidad en tinto, en A3. Hago, primero, viste, una vez que tengo el boceto, el Nemu, lo calco en A4 y ahí hago el lápiz en A4. Y, y una vez que tengo el lápiz bastante detallado, eso es lo que imprimo en cian en A3 y ahí en tinto. Más que nada, porque todas las veces que probé en tintar en A4 no me siento cómodo con el pincel. Y la verdad es que No, con pincel es imposible. Es no, imposible. Tenés y que me pintar con siento algo muy finito. es muy incómodo porque para los movimientos son muy cortos, todo, entonces la verdad es que termino tardando más. Me encuentro que tardo mucho menos en A3. Ujú. Sí, a la larga es una cuestión de comodidad de cada uno. Total, después se va a publicar en tamaño chiquito, publicamos nosotros. Yo lo que Sí, siempre pienso es, ponele A3 me parece demasiado grande, porque digo, si el boceto lo haces en otro tamaño, no, pero A3 me parece demasiado grande porque digo, le voy a meter un montón de detalles que a la larga no se van a ver en la obra, claro, o se van a ver medio raro. Entonces, sobre todo si vas a trabajar con mucho tramado, con mucha rayita, puede ser contraproducente. Y hablo desde mi punto de vista personal igual, porque eh, cada uno es un mundo. Pero yo me mido bastante con eso y cuando veo que le estoy metiendo mucha rayita, tiene que ser muy justificado. Tipo, lo están cagando a palos al personaje como este mismo que estoy dibujando ahora, y ahí sí tiene que haber mucha rayita, mucha sangre, claro. mucho daño de batalla. Pero si no, eh, A4 es un buen formato, porque voy a publicar en A5 como mucho. Una cosa muy importante que no les dije es que yo planeo la historieta en base a la va a leer alguien que no lee historieta, ¿sí? Me parece que como deber mío como historietista, y lo pienso desde que soy muy chiquito esto, veo que la historieta cada vez se lee menos. Y yo necesito que para justificar mi presencia en el mundo, no le puedo vender una historieta solamente a la gente que ya lee. Yo necesito que, gracias a que yo hice esta historieta, alguien que nunca leía empiece a leer. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, mis páginas suelen tener cuatro viñetas, cinco como mucho, suele tener mucha presencia el dibujo y el diálogo no suele ser muy complejo. Eh, Sobre todo me parece que es fundamental con las nuevas generaciones de chicos que cada vez leen menos. Y yo, particularmente, yendo a un público que es joven, por ahí otra persona no se tiene que preocupar tanto por eso. Pero es como cocinar y tener los ingredientes muy claros. Como que no tenés un marco de referencia en el cual no te puedes ir mucho a la mierda. No puedes poner pimienta y estás haciendo una torta. Entonces es algo así. Y, y el formato A4 me ayuda mucho a no hacerle un montonazo de viñetas por página. Te hago una pregunta, y vos acabas de decir que te pasaste al digital. En realidad son dos preguntas. Una es Sí, si, digamos, en qué te cambia, ¿no? Trabajar en digital, por un lado. sí. Y más allá de lo obvio, ¿no? De la cuestión de la velocidad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, digo, no sé, el trazo en digital no es lo mismo que trabajar con una pluma G, etcétera, ¿no? Eh, la segunda pregunta es, además de trabajar en digital, si te concierne o si te incluso preocupa el hecho de que el cómic no consiga dar del todo el paso a las plataformas digitales como método de lectura, ¿no? Mira,
Vayamos, sí, sí, te entiendo. Vayamos por partes. Yo te digo, me pasé en digital, por ejemplo, el final de Shonen, estoy casi seguro, las 40 páginas que me faltan, que las voy a hacer en digital. La preocupación principal es la velocidad, pero pasa que amo el manga estudio, tipo lo amo. Vos podés crear dibujos y usarlos como plantillas y podés crear, no sé, pinceles y usarlos, tipo, querés hacer una cadena y creás el pincel y la cadena la haces una vez y después el pincel es inteligente y va creando esa cadena, poner la cadena de Andrómeda y la va creando sola. Es muy loco. Entonces, a medida que voy aprendiendo más y más cosas del programa, más pienso que estoy desperdiciando mi vida si no lo uso. Sí, Lo Claro. cual es una filosofía muy personal. Y entonces, sí es la velocidad, pero también es la idea. ¿Viste cuando te compras una herramienta nueva y decís, wow, ahora quiero hacer todo con esto? Entonces, me da esa sensación. Y cada vez tengo más papel en casa, cada vez tengo más hojas. Yo me mudé hace poco con mi novia y tampoco quiero hacerla vivir en un mar de cajas con hojas. Entonces, el digital me permite tener un escritorio muy limpio, la computadora, la pantalla, la tableta y el lápiz. Y después yo todo el tiempo tengo material de referencia al costado, tengo Shonen Jumps al lado mío, qué sé yo, ahora tengo las cosas que me compré en Anime Friend, tengo Akira. Entonces, prefiero que eso sea lo que ocupe el espacio físico de mi mesa y no las plumas, la tinta, los pedacitos que quedan de la goma de borrar. Eh, Esa fue la razón. No principalmente la velocidad, es más la experiencia. Como yo te digo, a veces dibujo una página en A4, a veces la dibujo en 25 por 35, a veces la dibujo en hoja de computadora, a veces uso, no sé, una Fabriano. Es como que cualquier cosa que haga que yo no me aburra sentándome acá y dibujando, la empleo en mi trabajo. Y a veces tengo que cambiar. No puedo hacer todo igual. Ya en el resto de mi vida soy súper monotemático y hago todo siempre igual y siempre que me baño me lavo primero la cabeza y después me lavo qué sé yo, el pecho, ¿entendés? Pero con la historieta es medio como que no. La diferencia en el trazo a mí no me jode porque yo arranqué dibujando en tradicional. Yo tengo muy en claro que primero se hace un dibujo a lápiz y después se pasa a tinta. El problema de la gente que por ahí, que yo lo veo como un problema y otro lo verá como una virtud, pero digo, que solamente dibuja en digital, es que se pierde la diferencia entre un dibujo acabado y un dibujo bocetado, porque vos podés bocetar directamente con la herramienta de tinta. Y me pasa mucho al ver los webcomics, los webtoons, que es eso que tiene que ver con tu segunda pregunta, eh, en que no se ven acabados, se ven como una persona que le dieron una herramienta cuando todavía no la sabía usar del todo. Y no me da miedo eso, porque posta que veo una historieta mía dibujada en digital y no le veo casi diferencia con... Sí hay un poco de ese un canibale o de algo que se ve un trazo medio muerto en cierto punto que es inevitable por la perfección del material, pero no le veo mucha diferencia con algo hecho a mano. De hecho, yo te puedo mostrar páginas mías hechas a mano y a menos que tengas un cuenta hilos no te vas a dar cuenta mucho la diferencia de si la hice en digital o no. Pero me pasa eso. Tengo ganas de tener un escritorio limpio, chicos, es eso, por eso me pasé a digital. y Y yo, la otra pregunta sí. sí me preocupa mucho, muchísimo, Ajá, el ¿viste? hecho No, de... porque este es un tema que ya salió varias veces y todo el mundo está Sí. preocupado, entre preocupado y frustrado, ofendido, es como hay todos sentimientos muy encontrados. eh, y están como todos de acuerdo, ¿no? En que hay algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, todo el mundo se rasca la cabeza, pero nadie sabe bien qué hace falta, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Vos acabas de mencionar Mirá, yo... Webtoon, por ejemplo. Claro. ¿Cómo? Acabas de mencionar Webtoon recién hace un rato. Sí, 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 sí. Webtoon es algo enorme porque cumple con un sueño mío, que es que la gente que no lee historietas lee historietas. Claro. O Claro. sea, Webtoon no es una historieta, lo que se diría formalmente definición qué sé yo, la Real Academia Española como historieta. Pero es un formato súper interesante. Es una telenovela, o sea, Webtoon básicamente, si vos lees las historietas que son populares, es la telenovela de Canal 13, Sí, sí, donde sí. vos querés saber si al final se dan entre el protagonista y la coprotagonista. O Sí, sea, sí. es eso básicamente, Webtoon. Eso es, digamos, no el formato en donde se publica, sino la temática. Me ha pasado de tratar de leer muchas de esas historietas y no pasar de la, qué sé yo, la quinta o sexta scrolleada porque digo, esto no es para mí. Y me Claro. parece perfecto que no sea para mí. Ahora, el formato, sí hablando formalmente de cómo se publica, cómo es esto de scrollear y todo,
me parece que está buenísimo, me parece que cuando vos viajás en el bondi, en el tren, en el país en el que vivas, toda la gente está con la cabeza agachadita mirando al teléfono y ahí nunca van a poder leer una historieta si la historieta está publicada en un libro y es impreso y todo lo demás. Pero si la historieta está hecha en ese formato, lo van a poder leer. Ahora salió la aplicación de la Shonen Jump, que es la Jump Plus, y es gratuita. Y es medio una mierda porque los mangas clásicos, digamos, no los actualizan nunca y querés leer un manga y es imposible. Pero para leer los mangas que salen, es una herramienta publicitaria. Para leer los mangas que están saliendo hoy en día en Japón, tipo Kimetsu no Yaiba, que es como el más popular y es el que más vale la pena, o Act Age, son todos mangas que están buenos, I'm from Japan, es como que está buenísima. Y la abrís en el teléfono y se deja leer. No es un webtoon, no se scrollea de esa manera, pero se re deja leer. Y como los teléfonos cada vez son más grandes y tienen mejor definición, yo le veo un cierto futuro a eso. Si la gente se logra acostumbrar, le veo un cierto futuro. En la aplicación de Shueisha, entonces se lee la página completa. Sí, 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 se lee la página completa y si vos girás el teléfono y lo pones en posición horizontal, la página la podés scrollear hasta Claro, que termina la página y después con el dedo avanzás a la siguiente. ok, entiendo. Eh, Se deja leer, ¿sí? No es el formato ideal, me parece que Webtoon es un formato más ideal, pero con Webtoon, si vos preparaste el libro para que sea publicable, es medio imposible pasarlo a formato Webtoon y tenés que hacer todo un trabajo de diseño gráfico que es desgastante para que lo hagas vos, que ya sos la persona que escribe, dibuja, letrea, colorea. Eh, Ahí está la parte donde quizás a Webtoon lo que le falta es una pata de, ok, tiene que entrar también un diseñador gráfico en el trabajo, y por ahí yo como autor independiente llego a este punto y después el diseñador gráfico lo convierte en formato Webtoon. Pero yo no podría trabajar una historieta dibujándola para formato webtoon. Siento como que no estoy haciendo una historieta. Claro, Como sí. tampoco puedo trabajar una historieta, amo el manga estudio, pero no puedo hacer viñeta por viñeta y dividirlas en esos cuadros que hace el Claro. manga estudio. Es como que siento que estoy haciendo un claro. storyboard. Bueno, y hablando de plataformas y eso, nosotros siempre hacia el final del programa recomendamos algunos Perdón, te perdí. Sí, te Ah, perdimos. perdón, no, Ah, decía que hablando de plataformas y de cosas así, nosotros hacia el final del programa siempre recomendamos algunos sitios, no son necesariamente amigos, pero sí que son, nada, que vale la pena recomendar. Uno de ellos es Noticomics, el canal que se llama Mal Recuerdo, de Anaí Blue, no sé si lo conoces vos, Lea, Sí, que sí, ella sí. reseña sobre todo cómic nacional argentino, así que, Es un trabajo, perdón que me meta, es un trabajo encomiable el que hace sí, 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 Anaí, absolutamente. porque ella está también en YouTube y si hay algo que sabemos, los que hacemos contenido para YouTube, es que el cómic nacional no hay público. Entonces, ella no lo hace para obtener más público, lo hace porque es lo que le gusta. Y eso es Ujú. súper encomiable. Después tenemos, después está, Pablo, está este sitio web que siempre recomendás vos. sí, Ouroboros World. Ujú. Porque tiene muy buenos dosieres, tiene una crítica bastante amplia y cubre como muchos frentes, la verdad. Y tiene muy buen nivel los estilos de reseñas y dosieres, así que súper recomendable. Después, por supuesto, está, bueno, hablando de YouTube, está el canal de Lea Caballero también, tiene su propio canal. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Lea? Empecé en enero, Ah, ok. tuve hace nada, tuve unas vacaciones en las cuales me la pasé consumiendo contenido de Dragon Ball, tipo zarpado, sobre todo en YouTube y leyendo y mirando y todo. Y dije, listo, ya está, en enero abro un canal y hablo de Dragon Ball. Y eso fue evolucionando hasta un canal que habla principalmente de manga y reseño, qué sé yo, las ediciones o de qué se tratan o la temática Pero has mostrado de también los mangas que se publican acá. algunos procesos tuyos, también has mostrado. Sí, sí, o sea, trato de que la gente, o sea, el tema es así. Mi misión en esta tierra es que los que leen manga lean también autores que no sean japoneses. Entonces, Claro. sí, entonces lo que yo trato es de pararme del lado de alguien privilegiado que está en el punto medio de la industria, en donde soy consumidor, pero también soy productor, y tengo contactos con la mayoría de los productores de la industria, por ejemplo, Ibrea, OVNI, qué sé yo. Entonces puedo hablar desde un cierto lado en donde entiendo cómo se fabrica un libro, y también puedo hablar desde el lado de entiendo lo que es leer un libro y entiendo lo que es dibujarlo.
Entonces, trato de dar como esa versión que no suele estar muy presente en YouTube, porque es difícil maridar todas esas cosas. Quizás me quedo corto en todas por explorar tanto, pero tengo esa visión. Y me gusta que los chicos también vayan conociendo de a poco lo que hago yo y lo que hacen el resto de los autores. Así que de vez en cuando muestro algún proceso o me quedo pintando o entintando una página y mientras hago un live y hablo con los suscriptores. Bueno, eso Está quiere decir que bueno. ahora que te Y pasaste a digital vas a poder hacer directamente capturas de pantalla del proceso. bueno, lo que pasa es que también hay una cuestión con tener una Mac y es que si es muy vieja hay cosas que no soporta. Es medio difícil, pero ya lo voy a solucionar. Ok. Eh, sí, sí, es todo un tema. Pero me parece que hablando de lo que es el futuro del cómic, YouTube tiene mucha presencia. Hay una cuestión y es que en YouTube hay mucho contenido de gente contándote algo. Porque hay muchas franquicias o cómics que son largas y por ahí vos, como consumidor, o no tenés la plata para comprártelo, o no tenés el tiempo para invertir en todo eso, o simplemente leíste algo y te gusta escuchar a alguien hablando de eso que leíste. Y hay Claro. muchísimo, pero muchísimo contenido de youtubers que leyeron tal cosa y te la cuentan. Tipo, leyeron todo Senseiya y te lo cuentan. O leyeron, qué sé yo, todo Batman, el largo Halloween y te lo cuentan. Y me parece excelente. Y digo, Anaí, por ejemplo, hace parte de ese trabajo con las reseñas de manga, perdón, no de manga, de historieta nacional, aunque yo se me escapa lo de manga porque para mí historieta es manga, Ujú. como dirían los japoneses, pero me parece que está buenísimo poder llegar al punto en el cual uno hace una historieta y hay gente hablando de esa historieta en YouTube. Y si no lo va a hacer nadie por mí, yo lo voy a hacer por mí, no tengo ningún problema. Entonces, seguramente mi próxima historieta, Go, se va a desarrollar de tal manera de que a medida que voy haciendo un capítulo o que lo termino, también hacer la versión en video de YouTube, mostrándote las viñetas y contándote de qué se trata. Ujú, ujú. Bueno, y también sí, ya después como youtuber ya también consiste también en encontrar el material por ahí que no está en otros lados o simplemente ofrecerlo de otra manera, también es como que tiene trucos. Yo tengo mi propio canal de YouTube donde muestro los procesos de entintado, más que nada, que es lo más divertido de mostrar por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay varios canales de esos. Y bueno, lo interesante por ahí también es que como todos trabajamos distinto, incluso aunque se trabaje en digital, todos trabajan distinto, siempre es interesante de ver. Bueno, entramos en el tramo final, ya habría que anunciar algunas preventas, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. Bueno, acabo de chequear que una de estas acaba de concluir hoy, así que vamos Ah, a ir con dos de las que están acá. Está Visiones Nocivas, editado por Buen Gusto Ediciones y de un autor nuevo que es, el seudónimo es Maldito ah, Pecador. mirá, ¿quién será? ¿Y quién será? Debe haber varios pecadores por ahí dando vueltas, así que... Y después, en la nueva entrega de las aventuras de Norton Gutiérrez, Norton de Sáenz Valiente, Norton Gutiérrez y el experimento del profesor Magliones, editado por Hotel de las Ideas. Ya lo vamos a traer a Y Sáenz Valiente algún día al programa. ya lo vamos a atrapar, sí, sí. Gran Y libro, Norton, gran libro. sí, hermoso libro. Yo Y estuve, después yo en... estuve en la gestación del primer volumen de ese libro porque en el 2011 estuve trabajando una temporadita ahí en la casa de Juan, en uno de los tantos escritorios que tiene, tableros, no escritorios, y él estaba trabajando precisamente en el primer volumen de Norton Gutiérrez, y me pareció un bicho raro porque fue una de las primeras personas que vi trabajar exclusivamente en digital, que esto fue en el 2011, si mal no recuerdo. Claro. Así que me contaban cómo era la movida y yo me rascaba la cabeza como si fuera un viejo choto, ¿viste? Claro. Así que después tenemos talleres. Los viernes tenemos el taller de manga en el espacio Cramba ahí de 18 a 20 horas, precisamente de Lea Caballero, ¿no? Sí, que hago la aclaración de que hay muy pocos lugares que restan, en serio, tipo no lo decimos en joda porque es un lugar chiquitín y que el límite es la semana que viene para terminar de inscribirse porque ya di la primer clase y medio como que si no entras súper retrasado. Claro. Bueno, ahí entonces repetimos en el espacio en Cramp, Cruz. Crum, sí, Sí, de 18 a 20 horas, el taller de manga de Lea Caballero. Después tenemos el taller de creación de cómics de Damián Connelly,
los martes de 18 a 20 horas en Córdoba Capital. Para inscribirse hay que escribir a espacioinfusión@gmail.com. Después tenemos los talleres regulares de la vieja nueva escuela 4 Nova, antes Sí. conocida como Casa Nebula, cambió de nombre, pero el espíritu continúa. Ya tiene historieta para chicos, manga para chicos, dibujo para chicos, ilustración, fondos y ambientaciones, animación 2D. Así que bien completa la Sí. escuela. Espacio Por- estrenado no hace tanto tampoco. Que estuve viendo unas fotos ahí y muy impresionante, ¿no? Los tableros que se giran, toboganes de agua, tienen de todo ahí. Sí, sí. Bueno, somos 4, digamos, los que lo armamos, entonces de alguna manera no se hace más fácil, se hace más llevadero meterle todo y se hace posible también, ¿no? Sí. Porque pero sí, ya digamos, este cambio de nombre también viene un poco a cuento de esta especie de reestreno. Así que nada, y a partir de ahora va a haber actividades. Le contaba a Lea ayer que hablábamos que este domingo hubo proyección de una película de Ghibli para chicos y charla después y actividades y vamos a hacer eso también para distintos rangos etarios, así que nada, estén atentos a la Entonces, página. Escuela 4 Nova, Escuela de Historieta, para escribir a casanebula@gmail.com, eso sí que se mantiene de antes. No, por ahora que nos busquen, ahora estamos abriendo el nuevo mail, que nos Bueno. busquen en la página de Facebook 4, el directamente. número 4, Nova con B corta. Exacto. Después tenemos el taller de cómic de Manuel de Petris, esto en Rosario, las consultas al 156194-4941, 156194-4941, y por último el taller de historieta de Fernando Calvi, los martes 18 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, ¿no? Correcto. Y para esto en materia de eventos, sí, me olvidé de decir el email, es calviarte@gmail.com. Gmail.com, correcto. ¿Y eventos? Y en materia de eventos se viene la Feria de Editores, la FED, el 2, 3 y 4 de agosto en el Centro Cultural Conex, y seguramente Lea nos podrá contar si hay alguno más de anime, así que se venga, o más Sí, ya de cara a japonés, agosto. que a veces uno no está yo no estoy tan al tanto, la verdad. No sé si hay algo en el calendario, Lea. Perdón, me colgué, no te voy a mentir. Estaba revisando una cosita para responder y me colgué. Decime de vuelta. No sé si te ocurre algún evento de cara a agosto de historieta, pero que tenga que ver más con el anime y el manga. Siempre está lleno de eventos que son en colegios, pero yo estoy muy fuera de ese circuito, así que Ok. no te podría decir. Ok, Estoy muy fuera. bueno, listo. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Gracias, Lea, por habernos acompañado y haber reemplazado a alguno de Sí. Datos Pastores, que ya se va a reincorporar al programa a partir del episodio siguiente, ¿no? No, por favor, gracias por invitarme, porque la verdad que la charla estuvo muy buena y no siempre se tiene la oportunidad de tener una charla así extensa Genial. cuando te invitan a algún lugar. A veces son 15 minutos y ya. No, acá nos gusta darle a la sin hueso. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo grande, muchachos. La verdad estuvo muy bueno, un placer tenerte, Hasta Lea. la próxima. Un Nos abrazo vemos, grande. muchachos. Chao.